A usted que le gusta el fútbol, candidato Iván Duque, a pesar de su equivocación bueno, uno respeta las aficiones. No, pues sí, cuando uno es hincha de la América, uno demuestra, primero, que a uno le gusta el fútbol y segundo, que uno tiene mucha lealtad en las buenas y en las malas. Oiga, ¿no le parece una paradoja? Es que los dos deberíamos estar en el Mundial, ¿no le parece? Deberíamos, sí, ¿no es cierto? Ayer me preguntaron que cuál iba a ser mi alineación para la Selección Colombia. Sí. Y me atreví a hacer algún vaticinio. A ver, y César Londoño le va a contestar a ver si lo ve bien orientado. Yo dije, bueno, en el arco ha habido Ospina. Uh-huh. En la derecha, como marcador, el Santi Arias. En la izquierda, Farid Díaz. Davinson y Jerry Mina. Mediocampo, La Roca, Cuadrado, James y Quintero. Y adelante, Muriel y Falcao. ¿Qué tal, César Augusto? No, si el doctor Iván Duque va a gobernar así, se le van a meter los ladrones a la casa. No, ¿por qué, César? Cuente a ver, usted, ¿qué cambiaría usted? ¿Cuál cambiaría? No, yo lo único que le digo es esto. Creo que Farid Díaz, que es el jugador número 25 de la Selección Colombia, no va a ser titular. Lo lógico es que sea Johan Mujica. Además, está jugando muy bien, es verdad. Muy bien. Y además le cuento esto, doctor Iván. No, pero a mí me gusta Farid. La verdad es que Farid marca más Farid. Pero tiene razón César. De pronto, en estado físico y en competencia, está mucho mejor Johan. No, además yo entiendo que si el doctor Iván solo pone a Carlos Sánchez de marca, pues necesite un lateral con más marca como Farid para compensar. Pero me parece que de entrada en el partido contra la selección de Japón va a ir Johan Mojica de titular. Parecería que va Davinson y no Cristian Zapata, que todavía no encuentra el mejor volumen y el mejor nivel futbolístico, pero en el medio creo que Carlos Sánchez va a ir acompañado por otro volante de marca y habría que sacrificar o a Quintero o a Muriel en la función ofensiva. Se dejaría solamente un delantero. Vea, ahí está buena apuesta la de César Augusto. Pero usted entonces va a ir siempre más a la ofensiva, candidato. Lo que pasa es que yo creo que se necesitan dos tipos de delantero. Falcao es un centro delantero, como dicen, nato, y necesitamos a alguien que tenga capacidad de desbordar, de desequilibrar las defensas. Obviamente el partido contra Japón va a ser un partido más complejo porque este ya no es el Japón del año 2014, este es un Japón mucho más veloz y un Japón que tiene una muy buena defensa. Pero usted va a encontrar un país muy complejo también y tiene muchas opciones realmente, sobre todo de cara al anuncio que hizo de que solamente divulgaría su gabinete o alguna parte de su gabinete después de que se decida la elección presidencial. O sea, ¿lo sabremos el próximo lunes? Empezaremos a tirar lineario. ¿Sabe por qué? Porque, mire, yo tengo una cosa clara. Primero, y lo primero que espero anunciar, por eso a mí no me gusta actuar con arrogancia en estos momentos de anunciar gabinetes. Yo creo que hay que esperar el veredicto de las urnas. Nosotros estamos muy contentos con el respaldo ciudadano que hemos tenido. Lo que espero anunciar la próxima semana es la coordinación del equipo de empalme y los procedimientos del equipo de empalme, y vamos a hacer una cosa muy seria y muy rigurosa y vamos a conformar un gabinete con las siguientes características: 50%, y si se puede un poco más, mujeres, una nueva generación, digámoslo, principalmente, ministros para 4 años, un gabinete que refleje la diversidad regional del país y personas con muy buena formación técnica, muy buena capacidad de comunicación y mucho sentido de diálogo con el pueblo colombiano. Bueno, entre esas características usted puede encontrar en los distintos grupos políticos que han adherido a su candidatura personas con suficiente formación técnica, idóneos, mujeres valiosas y maravillosas. Habla de que habrá representación regional, representación política también. ¿Usted sabe que esa es la que menos me preocupa en este momento? Sí. Sí, realmente. Porque primero, yo no tengo en este momento ningún tipo de compromiso burocrático con nadie y quiero buscar un gabinete que una al país, que le dé un nuevo aire al país, que le permita a Colombia tener personas que refresquen las políticas públicas en los sectores. Y a mí me parece que si hacemos eso bien, le vamos a dar al país una bocanada de aire fresco. Pero es que de buena parte de la manera como usted seleccione el gabinete dependerá la gobernabilidad en el Congreso, ¿o no? Yo no creo. No. Yo no creo. Yo creo que uno debe buscar primero personas que
que representen esa diversidad regional del país. A mí no me gustan esos gabinetes que se vuelven demasiado anclados en una región. Turbayistas en su momento. Bueno, yo no sé, yo con el gobierno Turbay yo apenas era un niño, pero yo espero que aquí sea realmente algo como lo que se logró, por ejemplo, en Canadá, que me pareció muy interesante. El primer ministro Trudeau conformó un gabinete de personas también de una nueva generación con muy buen conocimiento técnico y personas que también tienen una gran capacidad de comunicación. Eso ayuda mucho. Yo veo, por ejemplo, lo que hizo la primera ministra Ardern en Nueva Zelanda, igual. Veo lo que está haciendo el presidente Alvarado también en Costa Rica. Entonces yo creo que esta nueva generación también está mostrando que hay que darle prelación a personas que conozcan muy bien los temas, que tengan duración y permanencia en el cargo y que refresquen también el ambiente político. Le voy a dar unos nombres, a ver si le suena. ¿A usted le gusta hacer gabinetología? Alberto, pero es que si no es casi trabajo. García es la gabinetóloga. Es que si no es casi no me va a sacar medio nombre, pero... Alberto Carrasquilla. Ya lo mencionó él ahora, ¿eh? Claro, como va a ser el empalme, ¿no? Alberto es el director programático de nuestra campaña, un hombre muy capaz, un economista muy reconocido en Colombia y fuera de Colombia, y sin duda va a estar acompañándonos en el equipo de Empalme. Él me ha acompañado en la... Por lo menos en el Empalme. Él me ha acompañado en el equipo programático desde el primer momento y creo que es una persona con una gran visión sobre la situación macroeconómica del país. Juan Ricardo Ortega. Él está en Washington. Usted también es... Felipe Buitrago. Felipe ha estado con nosotros en el equipo programático también. Es una persona que ha participado más en la coordinación sectorial. Trabajó conmigo en el libro de la economía naranja y es un hombre supremamente valioso. Jonathan Malagón. Ese es uno de los grandes economistas jóvenes que tiene Colombia. Va bien orientada, si cualquiera de esos. Creo que ahí le he pegado a alguno. Yo no he dicho ministerios, pero usted pregunta, yo sí tengo que contestar lo que opino de ellos y son personas muy valiosas. Yo no le pregunto por nombres, sino por procedimientos. Lo que usted acaba de decir tiene un sinónimo, se lo he oído decir en la campaña, pero me parece importante volver a preguntar. ¿Eso quiere decir integrar el gabinete así, manejar la relación con el Congreso así, cero mermelada? Lo dije desde el primer momento. Primero, ¿qué creo yo, doctor Juan? La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene que cambiar. No puede ser una relación transaccional, tiene que ser una relación donde haya un plan de gobierno, donde haya una visión frente al papel del Estado con las regiones. El día que yo renuncié al Senado, que fue el 3 de abril, yo pronuncié un discurso donde le dije al Congreso, miren, primero, ustedes han sido mis compañeros y han sido mis amigos. He tenido con ustedes una gran relación. Ustedes me han elegido en 2 oportunidades como mejor senador de Colombia, pero yo creo que tenemos que cambiar las formas en las que se hace la política. Yo creo que los cupos indicativos, yo creo que la mermelada tiene que terminar y debemos tener una relación transparente. ¿Qué es una relación transparente? Hombre, que si hay un congresista que quiera defender proyectos para su región, está bien que los presente, pero que sean proyectos que han estado en el Banco de Proyectos de Inversiones Nacionales, que tienen el visto bueno, que se presenten a plena luz del día, que se voten en las plenarias, de tal manera que los presupuestos regionalizados no terminen siendo un intuitu persona, sino que en la deliberación presupuestal se puede abrir un espacio para ese tipo de eso en la práctica implica que el Congreso no apruebe partidas globales para desagregar a escondidas. ¿Usted está dispuesto a que así sea, que el presupuesto llegue sin esas partidas globales? Claro, porque además soy coherente y soy consecuente con lo que hice durante mi tiempo en el Congreso. Yo estuve en las comisiones económicas y siempre dije, no tengamos partidas globales. Tengamos un presupuesto lo suficientemente transparente para que el pueblo colombiano pueda escrutar la forma en la que se asignan las partidas y en la forma en la que se ejecutan. Y esa es una aspiración que yo tengo. La dificultad que tenemos ahora es que prácticamente nos dejan un presupuesto hecho y nos toca llegar en un periodo muy corto de tiempo a intervenir, asignar los recursos, pero una de mis obsesiones será esa, que todas, absolutamente todas las partidas estén desagregadas. Pero doctor Duque, precisamente el tema de los apoyos que usted ha venido recibiendo en esta última parte de la campaña ha sido una de las críticas más fuertes de la Colombia humana, de la campaña de Gustavo Petro, en la que dice que la corrupción, el clientelismo y hasta el paramilitarismo están representados en su campaña y en las alianzas que ha hecho. ¿Qué decir frente a esta afirmación que él ha llevado en todo el país? El doctor Petro está en este momento siempre apelando al odio, a la diatriba, a la ponzoña, tratando de provocarme en la campaña y no lo va a lograr. A ver, ¿quiénes son los apoyos que nosotros hemos recibido? Hemos recibido apoyos de todo tipo, pero sobre todo porque esta es una coalición también ciudadana, una coalición que se basa en un programa de gobierno. A mí no me tienen que hacer escribir en mármol porque es que yo soy una persona de palabra. A
mí no me tienen que hacer escribir en mármol que yo no voy a expropiar. Yo defiendo la Constitución y la ley, las libertades económicas. La semana pasada para mí fue también algo que lo recibo con mucha humildad y al mismo tiempo con un gran compromiso. Es que por primera vez en la historia política de nuestro país el Consejo Gremial decide al unísono, de manera unánime, dar un respaldo a un programa de gobierno. Hemos recibido respaldos también de organizaciones sindicales como Sintrainagro y algunos dirigentes de centrales obreras en distintas regiones. Hemos recibido respaldos de personas como Jaime Castro, que son liberales independientes. Hemos recibido respaldos también de sectores empresariales jóvenes como la Andi del Futuro. Hemos recibido respaldos de juglares, de artistas. Hemos recibido respaldos de emprendedores digitales. Hemos recibido respaldos de bases de otros partidos. Y a mí lo que me gusta de esto, Erika, es que el mensaje que yo le quiero dar a Colombia es que aquí se trata de unirnos, de concentrarnos en las cosas que nos unen y no en las que nos dividen, y sobre la base de un programa de gobierno. Yo no estoy negociando con nadie que va a cambio de un respaldo. Respaldan un programa de gobierno y reconozco que hay diferencias políticas y esas diferencias políticas también se tendrán que enzanjar en el camino institucional, que es ¿cuál? El Congreso de la República y la Corte Constitucional, si es que hay alguna discrepancia que quede no resuelta sobre alguna legislación y alguien la quiere demandar. Ese es el camino institucional, pero a mí lo que me interesa es unir a Colombia. Y no vaya a fallecer un solo minuto invitando a todas las bases. Mire, esta semana tuvimos respaldos de algunas personas de Compromiso Ciudadano en Bogotá, la semana pasada en Medellín. Hay sectores de ¿Compromiso Ciudadano es el Sergio partido de Fajardo? Sí, hubo personas que trabajaron en el proceso de recolección de firmas de él que nos apoyaron. Y además lo hice con mucho respeto también hacia el doctor Fajardo, porque yo no pretendo usurparle a él ningún liderazgo que él tenga con sus huestes políticas. Pero son personas que han visto nuestro programa y dicen, lo vamos a respaldar. Y yo públicamente el 27, cuando pasó la primera vuelta, le dije, en medio de este proceso, agradezco su participación y creo que hay convergencia en temas ambientales, hay convergencia en temas de ética ciudadana y hay convergencia en temas de ciencia, tecnología, innovación y educación. Doctor Duque, ¿por qué no aceptó el último debate con Gustavo Petro? Hay un sector que dice, obviamente de los, digamos, del petrismo, que dice que es que a usted le dio miedo debatir, y hay otro sector que dice que fue una recomendación de sus asesores, precisamente por esas provocaciones que usted estaba mencionando al respecto, para evitar, digamos, esas provocaciones. Darcy, yo creo que Colombia va a pasar a este año a los récord Guinness como el país de más debates presidenciales. Más de 30 debates. Tuvimos más de 30 debates solamente este año, porque yo llamé a la gente de la campaña y les dije, oiga, hágame un balance. Desde que empezamos en enero del 2017 ya en forma, desde la precandidatura hasta hoy, ¿cuántos debates hemos tenido? Entre gremiales, académicos, universitarios. Entrevistas con los medios individualmente. Claro, son más de 80. Son más de 80. Más de 80, por lo menos en mi caso. Y mire que en la última etapa, lo que fue básicamente desde marzo hasta la primera vuelta, fueron cualquier cantidad de debates, televisados, radiales, gremiales, en fin. Y el país vio no solamente mi capacidad de debate con uno, sino con 4. Y yo no me dediqué jamás al ataque personal, yo estaba transmitiendo un mensaje al país. Y en este momento también seamos sensatos. Pasaron 2 semanas de la campaña, no se había definido absolutamente nada y entonces íbamos a improvisar que un debate, cuáles eran los moderadores, dónde era, cuáles eran los temas, quién era a hacer la producción, cómo se ponían de acuerdo los medios. ¿Y qué medios además tengo entendido que los mismos medios tuvieron una serie de dificultades logísticas. Entonces yo creo que en este momento el debate sigue. ¿Y el debate cuál es? Programas como este, estar en la calle, volantear, tener el contacto con la ciudadanía en la calle, ir a los centros donde tengamos espacios de discusión, hacer los Facebook Live, y el gran debate es el domingo en las urnas. Y yo estoy siempre listo al debate de las ideas. Ahora, con una gran diferencia. Yo sigo siendo el mismo. Yo no estoy como el camaleón cambiando de color según las circunstancias. No, yo soy el mismo. Entonces, ahora tenemos el Petro de la primera vuelta y ahora el que quiere parecerse a Álvaro Gómez en la segunda vuelta. Yo sigo siendo el mismo y yo creo que el país tendrá que juzgar la coherencia, la congruencia y la capacidad de transmitirle un mensaje de esperanza al pueblo colombiano y no de odio. ¿Usted le cree que... Pero usted habla de unir el pueblo colombiano. Desde el primer momento en que va a dedicar toda su capacidad, toda su energía a lograr ese objetivo, que todos lo queremos. Que entremos en una etapa de reconciliación, de respeto por las ideas, de respeto por las ideas de los demás. ¿Cómo va a ser con Gustavo Petro y su bancada? Gustavo Petro, sin duda, si pierde, seguramente se va a convertir
como el jefe de la oposición en el Congreso, porque ha demostrado en el pasado que es un excelente parlamentario, que es un hombre, es un buen orador de tribuno, y al mismo tiempo fue de los primeros que aquí inició investigaciones contra la corrupción y demás. ¿Cómo va a manejar las relaciones con la oposición? ¿Cuáles son esas reglas del juego? Y lo dice la Constitución, Darío, Claro. además. Tiene cupo automático en el Senado quien quede de A segundo. ver, primero, cualquier relación con las demás fuerzas políticas tiene que ser respetuosa e invitando a pensar sobre el futuro. Es que yo creo que el mensaje también hay que darle al país es, bueno, aquí hay diferencias políticas, sí, y en medio de las diferencias políticas en un gobierno de 4 años vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo sobre esas reformas básicas que necesita el país. Una reforma fiscal, una reforma a la salud, una reforma rural seria, que mejore las condiciones de los campesinos, que mejore la situación de inversión en el campo, una reforma a la justicia, una reforma pensional, una serie hay un paquete por lo menos de 6 reformas muy importantes donde el país tiene que mostrar la capacidad de unirse porque de eso depende también nuestra credibilidad internacional, nuestra sostenibilidad fiscal, nuestra viabilidad en la política social. Entonces yo supongo que si él está parafraseando a Álvaro Gómez sobre el acuerdo sobre lo fundamental, el acuerdo sobre lo fundamental es en cualquier escenario. Yo estoy hablando del Pacto por Colombia y esa es una invitación también al pueblo colombiano. Entonces yo diría que la invitación a construir está siempre abierta. El disenso es bienvenido en la política y la oposición es bienvenida en la política. Yo he sido también senador de oposición y también siendo senador de oposición he sido capaz de respaldar las iniciativas del gobierno que creo le sirven al país. Y no solamente he votado, he sido ponente de ellas cuando creo que le sirven al país. Pero en ese orden de ideas, candidato Iván Duque, ¿no rescata de la plataforma programática de la candidatura de Gustavo Petro ningún punto que pueda incorporarlo, que usted pueda tener en cuenta? Hombre, yo creo que uno siempre al final del día pueden ponerse de acuerdo en temas, Darío, pero es que hay unas diferencias estructurales también en la concepción del modelo económico. A ver, yo soy una persona que creo que ese dedo expropiador hace daño. El dedo expropiador genera incertidumbre. Entonces es una expropiación matizada de aromas verbales. Entonces dicen, no, es que aquí lo que vamos es a grabar hasta que la gente no pueda pagar más y en ese momento le ofrecemos que nos venda al precio que el gobierno quiere. Eso se llama expropiación. Aunque ahora ya traten de matizarlo. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Yo creo en las libertades económicas y creo además que la Constitución colombiana es muy clara cuando dice que la propiedad privada tiene una función social y que la empresa tiene una función social, pero eso no le da una patente de corso al Estado para estar fustigando sectores y generando una incertidumbre sobre la propiedad. Entonces creo que ese es un tema. El otro, a mí promover la lucha de clases me parece que es repetir errores que han cometido otros países. Aquí lo que tenemos es que construir la fraternidad entre empleadores y empleados, que esa es la base de generar un mejor entorno empresarial. Por ejemplo, yo acabo de sacar adelante la ley de empresas B, empresas de beneficio de interés colectivo, que lo que buscan es eso, es estrechar esos lazos de empleadores y trabajadores, mejorar su protagonismo en la gestión corporativa. A mí me preocupa cuando sale el dedo inquisidor del candidato que dice este sector sí, este sector no, como si eso fuera una decisión del estado de ánimo del gobernante. Yo creo que un país debe tener una diversificación productiva, siempre con los mejores estándares sociales y ambientales y bajo el prisma de producir conservando, conservar produciendo. Entonces, cuando hay unas diferencias tan grandes, por lo menos en la concepción de modelo, pues ahí están. Ahora, que en medio de eso nos podamos sentar a dialogar, desde luego, es que el país tiene que lograrlo y yo lo voy a promover, pero lo que no voy es a claudicar en creer que este país debe cimentarse en las libertades económicas. Doctor Duque, cuando uno revisa los grupos focales, cuando uno oye testimonios, en los votantes que están por Gustavo Petro hay expresadas varias angustias. La angustia por la lucha contra la corrupción, la angustia por la desigualdad nacional. ¿Qué decirles a esas personas que hoy están acompañando la candidatura de Gustavo Petro? Yo siempre tengo respeto por los seguidores de los contendores y lo tengo en todas las circunstancias, aún en las circunstancias más feroces. Bueno, a nosotros nos tocó un debate de cara a la primera vuelta en la ciudad de Manizales que se tornó ya un poco amargo
porque había protestas en la calle, y finalmente yo le dije al equipo nuestro, y no, yo entro caminando. Ese fue el día que hubo agresiones Sí, y que estuvieron en la foto famosa casi que refugiados. Sí, pero entonces, ¿qué pasó? Cuando íbamos caminando hacia el recinto, porque pues eso estaba bastante acalorado en la calle, se acercó un muchacho que era seguidor del doctor Petro, al comienzo muy agresivo, le dijo, hombre, acércate. Entonces le dije, cuéntame. Me dijo, hombre, es que yo le dije, te respeto tu posición política, esa es la democracia. Y en la democracia tenemos que respetar eso, cuál es la posición del otro. Ojalá en la democracia nos concentráramos más en el debate de ideas que en el agravio personal. Y si hay personas también de las toldas nuestras que caen en eso, pues soy también el primero en censurarlas porque no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo sería importante que en las universidades, en lugar de propiciar muchas veces debates que terminan convirtiéndose en un diálogo de sordos porque ninguno se quiere escuchar, debatamos las políticas de Estado, debatamos las políticas de gobierno? Y yo celebro también que en muchas universidades están apareciendo grupos de jóvenes que lo que quieren es propiciar ese debate. Y además en ese debate se enriquecen cosas. Que en un debate alguien promueva, hombre, yo creo que de la política ambiental debería ser más fuerte en esto, y el otro tiene otra visión, pues miremos a ver dónde la podemos encontrar. El unir a Colombia no es para que terminemos pensando todos igual. El unir a Colombia es para que definamos una agenda básica de corto, mediano y largo plazo que le sirva al país y que nos dé estabilidad. El próximo es un gobierno de 4 años. Y en 4 años uno lo que tiene que dejar organizado es toda una ruta de políticas de Estado. 4 años, o sería partidario de un gobierno de 5 años, alguna reforma el día de mañana. De revivir la reelección. Doctor Darío, yo se lo dije a usted aquí, se los dije con toda claridad. No, no y no. El próximo gobierno tiene que ser de 4 años, punto. Y lo que tenemos es que... ¿Y al futuro? Yo no creo en la ampliación del periodo. A ver, yo tuve en un momento de mi vida unas simpatías con la reelección, y además lo puedo decir de pronto por mi propia influencia institucional norteamericana. La reelección en Estados Unidos pues tiene una tradición. Pero yo sí creo que todavía en América Latina las reelecciones desafortunadamente han dejado, esos sabores muy amargos. Yo prefiero hoy, ya como está, jugárnosla porque tengamos políticas de Estado más allá de políticas de gobierno, y que esas políticas de Estado tengan una perduración lo suficientemente clara como para producir transformaciones estructurales en la sociedad. Volviendo a lo que usted comentaba hace un momento, candidato Iván Duque, ¿le cree al candidato Gustavo Petro cuando se compromete a no realizar expropiaciones, a no llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, que fue una propuesta que él trabajó durante largo tiempo? Los primeros que no le creen son los que lo hicieron firmar en mármol. O sea, Claudia López, Santana Pues es que si a uno le creen, uno no le hacen firmar nada en mármol. O sea, si a uno le creen, uno no le dicen, venga, fírmeme en mármol que usted no va a expropiar. Pues si le hacen firmar en mármol que no va a expropiar es porque están plenamente convencidos de que la posibilidad de la expropiación está allí. Y le digan, los recursos públicos son sagrados. Si a uno le hacen firmar que los recursos públicos son sagrados es porque hay algún grado de sospecha. Entonces, yo lo que creo es... si le hicieron firmar eso, pues ellos tienen sus razones. Yo también tengo las mías para creer que el modelo que él predica es un modelo expropiador, y es un modelo de odio de clases, y es un modelo de generar fracturas en la sociedad. Y por eso estamos en el debate el tema de la expropiación, de la visión de país. Él lo plantea por aquellos predios improductivos, que de verdad creo que el país coincide, es decir, esas extensiones de tierra necesitan ser cultivadas, necesitamos fortalecer todo el tema agro y campo. ¿Cómo va a hacer usted para que esos predios improductivos, esas grandes extensiones que hay en todo el país, se vuelvan? O sea, ¿cuál es entonces es la propuesta de usted? Lo primero, y ahí entramos en el terreno de la política de desarrollo rural, es ¿qué se considera un predio improductivo? Entonces, en la concepción de él es todo latifundio, él presume que el latifundio es improductivo. Ahora, si uno mira la política de desarrollo rural, lo que nosotros necesitamos sin duda es mejorar la productividad del campo, y la productividad del campo también necesita una alta inversión. ¿Inversión en qué? En mejoramiento de suelos. ¿Inversión en qué? En irrigación. Porque es que uno no puede coger cualquier terreno y decir, bueno, mañana voy a sembrar X número de hectáreas de cualquier cosa, porque depende primero de la calidad del suelo para el tipo de cultivo, depende de la capacidad de irrigar y depende de la productividad por hectárea. Y el sector rural requiere además unos altos volúmenes de liquidez, platica a la mano, por sobre todo cuando se hacen
sembrados de productos de tardío rendimiento que son los más rentables, e inclusive los que son de menor rendimiento, de menor tiempo, también requieren una cantidad de recursos. Y no todo el mundo tiene esa capacidad de recursos, y el crédito en el sector rural es un crédito que desafortunadamente le llega a muy pocas personas. Solamente 3 de cada 10 pequeños productores están recibiendo el crédito agropecuario. Entonces, mala experiencia de Agroingreso Seguro. Bueno, hay muchas experiencias, unas buenas, unas malas, unas que son más acertadas y otras menos. Yo lo que quiero decirle a los colombianos es, ¿cuál es mi propósito en el campo? Yo quiero que el campo colombiano tenga una transformación social. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas que viven en el campo están en el régimen subsidiado de salud, y eso demuestra que están en una alta informalidad. El 70% gana menos de un salario mínimo. Y fuera de eso, tenemos unos problemas serios en materia de bienes públicos, porque el promedio de escolaridad en el campo son 5.4 años y en las ciudades 9.6. ¿Mi propuesta cuál es? Primero, y empiezo por lo institucional, despolitizar por completo las instituciones del sector agropecuario. Quiero personal técnico al servicio del campesino y de la producción. Segundo, la estructuración de los presupuestos. Debe ser la mitad para bienes públicos. ¿Qué bienes públicos? Vías terciarias, que la podamos desarrollar con las acciones comunitarias rurales. 2, que nosotros tengamos distritos de riego, reservorios de agua, centros de acopio, transformación en zona de cosecha, fomento en la cooperativización campesina, transformación cercana a los sitios de producción y unos buenos instrumentos de comercialización. Y yo lo he dicho, si queremos llevar inversión que genere empleo en un lugar donde hay tanta informalidad, pensemos en una exención del impuesto de renta por 10 años al que lleve inversión, al que haga transformación rural, pero condicionada a la generación de un número determinado de puestos de trabajo de carácter permanente. Entonces, llevamos la inversión, mejoramos la calidad del empleo y vamos generando una clase media rural vigorosa que nos permita hacer transformaciones sociales. Doctor Duque, vámonos al campo de la justicia. Usted dijo que quería abrir un debate sobre el número y el tamaño de las cortes en Colombia. En el tiempo de hoy, no sé si tuvo la oportunidad de verlo, hay una columna de Gloria Borrero, que es la directora de la Corporación Excelencia, y dice, ese es un debate necesario. Y ella recoge las dos posturas del debate, lo que ha sucedido hasta ahora. Unos que dicen, eso atenta contra el Estado Social de Derecho, eso pone en peligro la tutela, pero ella lo que dice también es que una corte buena es mejor que 5 cortes débiles y cuestionadas. ¿Qué balance hace usted de ese debate y cómo ha evolucionado su propuesta sobre cortes a lo largo de la campaña? Pues, doctor Juan, yo quisiera, antes de referirme al tema de las cortes, es por un breve minutico hablarle de la propuesta estructural de justicia. Porque lo de las cortes, inclusive cuando lo planteé, que fue en el debate de la Universidad de Columbia, siempre dije, esto es un tema para discusión. Esta no es una posición unánime ni uniforme. Y lo dijo aquí, para abrir un debate. Claro, para abrirlo. Pero más importante que eso, a mí me parece que la justicia tenemos que entenderla como un servicio público. Porque la justicia es un servicio para el ciudadano, para tutelar sus derechos, para mejorar su sentimiento de seguridad en la sociedad. ¿Qué me parece que hace falta? Primero, nosotros no tenemos una política de talento en la rama judicial para que la rama se vaya a las facultades de derecho y busque a los mejores. Y lo que yo estoy proponiendo es tengámosla. Démosle a la rama ese instrumento de la política de talento, vayamos a las facultades, reclutemos a los mejores y llevémoslos al servicio judicial. Y entonces, para que también se queden, definamos que nadie puede llegar a ser magistrado sin haber estado por lo menos 5 años en la rama, y con eso motivamos a esas personas que se incorporan para que estén allí. Fortalezcamos las primeras y las segundas instancias, que son las instancias próximas al ciudadano, las que toman las decisiones cercanas, que tienen además arraigo judicial, mejor evaluación de las providencias, expediente electrónico. Esa, para mí, es el corazón. Y lo que yo he dicho frente a las altas cortes, claro, yo entiendo que en el debate político, Duque dijo esto, entonces venga a ver cómo le empezamos a poner adornos para decir que Duque lo que quiere es fracturar la sociedad. Soy claro. Primero, yo no voy a revocar ningún magistrado. Yo no voy a llegar a revocar cortes. 2. ¿Y la JEP? 2, a mí sí me parece que vale la pena que las propias cortes, si fortalecemos las primeras y segundas instancias, pues puedan discutir, hombre, ¿cuál es nuestro rol en un escenario de unas primeras y segundas instancias más fuertes? Entonces, tenemos muchas cortes, coordinamos bien, estamos controlando bien las colisiones de competencias. ¿Qué pasa cuando tenemos choques de trenes? Esa discusión es una discusión seria. Ahora, yo nunca he hablado de afectar la jurisdicción constitucional, porque creo en ella.
Tan creo en ella que yo demandé el acto legislativo 01 del 2016, sustenté ante la Corte una tesis de sustitución de la Constitución y la Corte me validó la mitad de mis argumentos. Entonces creo en la jurisdicción, la he empleado y además me siento complacido que como ciudadano vi una reacción oportuna. Y lo otro, yo creo que la tutela tiene que ser protegida a ultranza, porque la tutela es un instrumento que está diseñado para proteger cualquier vulneración inminente de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero a mí sí me parece, y se los dije a las Cortes además en Cartagena, en un debate convocado por el procurador, donde fui el único candidato que fue hace 15 días, y les dije, señores, yo lo que quiero es promover un gran consenso nacional entre las fuerzas políticas y las altas cortes sobre una reforma a la justicia que nos dé credibilidad como país. Porque una reforma a la justicia que no venga con un grado de respaldo y de consenso en las altas cortes, nace coja si es que nace. Y me parece que invitar a ese consenso será una prioridad para mí. Sin duda, la extradición de Santrich, hablando de todos esos choques de trenes, será un tema que le tocará resolver al siguiente gobierno. En caso de que usted fuera elegido presidente, y además sabiendo que la extradición es una potestad, es una decisión final del presidente de la República, si la JEP dice que no se debe extraditar a Santrich, ¿usted lo extradita o respeta la decisión de la JEP, sabiendo que es su potestad? Darcy, yo empezaría diciendo lo siguiente. Aquí lo que pasa es que estamos como en una especie de torbellino donde nadie resuelve. Porque cuando se firmaron los acuerdos, yo recuerdo con qué ahínco decían muchos funcionarios del gobierno, cualquier persona que cometa un delito después de la firma de los acuerdos pasará a la competencia de la justicia ordinaria. Muy bien. El señor Santrich fue capturado en una operación donde participó la Fiscalía General de la Nación. Para hacer una captura se requiere una evidencia, porque capturar sin evidencia además vulnera los derechos del ciudadano. El fiscal participa en una locución con el presidente, dice que tiene evidencia contundente. Yo supongo que si el presidente invita al fiscal a una locución es porque considera que los argumentos del fiscal son válidos. Y cuando ya están listos para proceder, porque eso tenía que pasar primero por la Corte Suprema, dijeron, no, es que lo tiene que revisar la JEP. ¿Por qué? Porque había por ahí una letra menudita en los acuerdos que decía, bueno, entonces simplemente la JEP valida si los hechos fueron cometidos con posterioridad. Y ahora ya vamos en un enredo que va a terminar una parte en la Corte Constitucional para definir. Hombre, yo creo que hay que ser claros. Y acá tenemos que salir de este marasmo de falta de precisión. Hoy se tiene que decir por parte de la JEP de manera rápida, con la evidencia que tiene la Fiscalía y con la que tendrá la justicia de los Estados Unidos, el señor violó o no violó las leyes después de la firma. Listo. Entonces la violó, perfecto. Entonces la Corte Suprema de manera rápida, como dicen, chulea o valida esa solicitud de extradición y queda en el escritorio del presidente de la República. Acuérdese que la Corte Suprema lo que hace es ver si estuvo o no bien solicitado, correcto, no entra a calificar. Correcto, porque no hay calificación ahí distinta. Y el presidente es el que decide. Y el presidente toma la decisión. Entonces, ante esa realidad... si usted es el presidente... Claro, ante esa realidad, surtiendo eso, soy claro, como lo he sido desde el primer día, el señor debe ser extraditado. Y debe ser extraditado adicionalmente pidiéndole a las autoridades de Estados Unidos que permita la colaboración en paralelo de esa persona en los procesos que tenga pendiente con Colombia. Si la persona no quiere colaborar en paralelo, pues entonces termina su condena y el día que termine regresa a Colombia y se presenta ante la justicia colombiana a responder por las deudas pendientes que tenga con la justicia de nuestro país. Ya que estamos en esa materia de la justicia, doctor Iván, un saludo muy cordial y especial está mandando nuestro compañero Hernando Herrera. Hombre, ya Hernando lo aprecio mucho, pero que tuvo ahí un percance de salud. Una cirugía a las 8:30 de la mañana ya confirmada. Tiene un cálculo renal que vino de un momento a otro, con dolores terribles, pero que se les quedó entrevistada. A mí nunca me ha dado, afortunadamente, pero dicen que es de las cosas más dolorosas que puede haber. Que es el parto de los hombres, ¿no? Dicen y que está perdiéndose esta entrevista, que era una oportunidad excelente también para él hacerle las preguntas que ya aquí Juan y Erika y Darcy le han hecho. Yo lo he visto mal de la garganta. Quiero que tome un café, que tome agua. Mientras tanto, yo aprovecho para cumplirle a mis clientes comerciales. Son las 7:22, ya regresamos. Regresamos en Red Más, canales 107 y 1007 de Claro, con el candidato del Centro Democrático a la segunda vuelta el próximo domingo.
Iván Duque Márquez. Erika, digámosle a los oyentes por qué otros medios se pueden conectar a través de Caracol y de Red Más. Para todas las personas que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan a esta hora, pueden seguir la entrevista con el candidato Iván Duque por la página caracol.com.co, por Facebook Live en nuestra cuenta oficial Caracol Radio, también en YouTube, y los principales momentos de la entrevista los puede usted también comentar con el hashtag Duque en Caracol Más, así que opina y compártanos sus comentarios, los vamos a tener en cuenta. Bueno, son las 7:26. Juan, yo los invito a que ustedes se metan en un escenario que es bastante probable que se dé, de acuerdo con las encuestas. 7 de agosto del año 2018. A usted le imponen la banda presidencial y a partir de ese momento es el presidente de todos los colombianos. ¿Cómo serán sus primeras 24 horas? Pues, doctor Darío, lo primero es desde ese mismo día ya tener el equipo funcionando, esa misma tarde reunir al equipo. Gabinete. Sí, y yo tengo además un compromiso que lo hice hace mucho tiempo y lo voy a honrar, y es que el 8 de agosto espero estar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Yo quiero ir con el equipo de gobierno. Quiero además hacer tomar una serie de decisiones, por ejemplo, una decisión frente al Hospital Amor de Patria, que tiene que mejorar claramente su dotación y que haya un sentido de respuesta a una comunidad que angustiosamente está pidiendo la acción del Estado, los temas también del cable submarino, los temas que también están relacionados con las actividades productivas, la presencia de la Universidad Nacional que también se requiere. Entonces quiero hacer esa presencia y al otro día estaré en Tibú realizando, con la ayuda de Dios, digo, en esta elección y del pueblo colombiano, el primer Consejo de Seguridad en Tibú, en el Catatumbo, donde también hice ese compromiso con la comunidad y espero estar allá con todo el alto mando militar para mirar la situación de la región, mirar cómo vamos a contener esa injerencia del cartel de los soles en esa región, mirar adicionalmente cómo vamos a hacer las conexiones viales que se requieren en esa región para que los productos puedan primero sustituirse y encontrar nuevas alternativas para los campesinos, la conexión hacia la mata, que es tan importante. Entonces vamos a estar allá y esas serían dos importantes visitas que haré en los primeros 2 días de gobierno. Pero obviamente el primer Consejo de Ministros será esa semana y empezaremos a trabajar de manera decidida en el plan de los primeros 100 días de gobierno. En algún debate usted dijo que si el fallo de la Corte de La Haya sobre San Andrés o los fallos en las 2 demandas que son adversas para el país resultan en la solicitud de modificar los límites, usted acudiría a la Constitución Nacional en una parte que dice que no se pueden modificar los límites si no es por la vía de unos tratados y que les preguntaría a los colombianos sobre ese tema. ¿Por qué no, ahora que usted mencionó a San Andrés, por qué no nos precisa esa propuesta? ¿Cómo sería una consulta a los colombianos en el tema de San Andrés si hay fallos adversos? Lo primero yo diría, doctor Juan, es que el gobierno nacional ya hizo un pronunciamiento importante en marzo del 2016. El actual presidente, y esto además me parece que es importante también reconocerlo porque es parte de una política de Estado, dijo que Colombia no iba a reconocer el fallo. Y además eso fue respaldado por todas las fuerzas políticas. Entre otras cosas porque yo considero que la decisión que se tomó en su momento es una decisión que es bastante cuestionable. Le aplicó a Colombia un tratado del cual Colombia no es parte, que es la CONVEMAR, afectó tratados con terceros estados, nos despojó de un territorio ancestral y me parece que en lugar de resolver un conflicto, lo que hizo ahí fue crear un conflicto aún mayor. Entonces, a mí me parece que es consecuente la decisión que tomó el gobierno de Colombia, no solamente en no aceptar el fallo, sino decir que solamente se podrá resolver cualquier diferendo con Nicaragua a través de una aproximación bilateral, que está soportada en el artículo 95 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces yo me mantendré en eso y creo además que como la Constitución dice que los límites solamente se pueden modificar a través de tratados y los tratados deben ser ratificados en el Congreso, ayudaría mucho para nuestro país como política de Estado poder hacer una consulta donde el pueblo colombiano, vestido en una sola bandera, diga y deje claro que nuestro archipiélago es indivisible
Y eso también, aunque no tenga muchos efectos jurídicos internacionales, sí tiene un gran mandato político, y es que saca de la órbita de la discusión de presidente por presidente, sino que deja esto con un mandato muy claro a todos los futuros gobernantes de Colombia. ¿Eso es como una consulta ciudadana sobre San Andrés? Sí. ¿Cómo sería el formato de eso? Ese es un formato que podría ser a través de consulta, o si alguien lo quisiera hacer con un poco más de rigidez constitucional, lo haría de pronto por la vía de referendo, incluyéndole a la Constitución un artículo que expresamente hable de la indivisibilidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bueno, doctor Duque, usted nos dijo hace unos minutos, es que yo sigo siendo el mismo, es que yo no he cambiado, sigo siendo el Así mismo. que como Rafael, yo sigo siendo aquel. Pero, no, todavía no voy a cantar. Está que canta. Y menos como Rafael, ¿no? No, yo sí no, eso sí, déjeme a mí en mis leads. Pero mire, Cantas como Jimmy Gutiérrez. Ayer estuvo dándole a la música popular. Venga, le cuento un cuento divertido sobre eso. Imagínense que hace 4 años yo me reuní con el entonces senador Juan Lozano Ramírez cuando yo iba a entrar al Congreso y le dije, bueno, cuénteme cómo funcionó usted, cómo trabajaba, tal cosa, porque además Juan fue elegido el mejor senador de esa legislatura. Entonces en la conversación me dice, oiga, ¿a usted le gusta la música popular? Le dije, sí, a mí me gusta. Me dijo, es que hay un cantante que se llama Jimmy Gutiérrez. Y Jimmy Gutiérrez tiene una canción que de alguna manera resume lo que usted está diciendo de la política económica. Bueno, y me puse a oír la canción se llama Me bebí lo del mercado. Entonces ayer Jimmy Gutiérrez con otros cantantes de música popular adhirieron a nuestra campaña, y yo no perdí la ocasión para decirle, oiga Jimmy, por favor cante Me bebí lo del mercado, que de alguna manera resume lo que le puede pasar a los países cuando se embriagan con las bonanzas petroleras. Y a muchas familias, créame que eso les pasa, pero estaba diciéndole que usted llegó diciendo, bueno, yo sigo siendo el mismo. Sin embargo, nosotros los colombianos hemos visto muchos videos y declaraciones y tweets suyos del pasado sobre posiciones que ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, el matrimonio gay. En un momento de un tweet muy famoso donde usted felicita a Barack Obama por defender estos derechos de la población LGBTI, la adopción por parte de parejas gay, el aborto. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión frente a esos temas en los que usted estaba, digamos, tan liberal? El partido, el uribismo, era un requerimiento. Vamos uno por uno. Alejandro Ordóñez. Las alianzas. Vamos uno por uno. Primero, en los temas de aborto, yo siempre he dicho y ha sido muy claro que yo soy una persona pro vida, y que en mi concepción personal yo creo que la vida empieza desde la gestación. Pero he sido también muy claro en reconocer que las causales que tiene hoy definida la Corte Constitucional de Colombia, que son peligro en la vida de la madre, violación, acceso carnal violento o malformación genética no compatible con la vida, son causales que están aceptadas y que me parece que tienen una muy, muy clara fundamentación. Ahora, aún en esos casos, creo que el consentimiento siempre debe tener la mejor información para que la persona que opta por esa decisión pues tenga una conciencia también sobre los temas de vida. En el tema de las minorías, en particular el tema de la comunidad LGBTI, siempre he sido una persona profundamente respetuosa de no heterosexuales. Yo no uso esos términos, pero yo le digo, frente a la comunidad LGBTI, yo siempre he sido, primero, muy respetuoso de los derechos de la intimidad, y hay una cosa que además es importante, que explica también ese trino en su momento. Colombia había tenido una legislación mucho más a vanguardia de la que tenía Estados Unidos, porque en Estados Unidos no teníamos, o no se tenía en ese momento, en la gran mayoría de estados, 3 derechos: el derecho sucesoral, el derecho patrimonial y el derecho pensional, que Colombia ya los tenía. Y me parece que esa decisión que se tomó en su momento en los Estados Unidos iba en esa dirección. Hoy Colombia las tiene, y adicionalmente Colombia hoy, por una jurisprudencia de la Corte Constitucional, permite que 2 personas del mismo sexo vayan a una notaría y contraigan matrimonio o contraigan un acuerdo de unión marital. Ese tipo de cosas ya están, y la razón por la cual la Corte las reglamentó es porque el Congreso no las ha querido legislar. Que en el Congreso esa discusión se abra, eso será otro tema, pero yo como gobernante no voy a promover ninguna legislación que tenga que ver con quitarle a alguien algún derecho que le haya sido reconocido. Si alguien lo quiere plantear, pues tendrá que plantearlo y generarse esa discusión en el Parlamento, pero no será parte de la agenda del presidente de la República. ¿Y adopción de parejas gay? Hombre, yo en eso tengo una posición, pero no es una posición sectaria. ¿Cuál es mi posición? Yo creo que la adopción no es un derecho.
O sea, no es que nosotros tenemos derecho a adoptar. No, los niños tienen derecho a tener unos correcto, padres. que es el desarrollo del artículo 44 de la Constitución. Y en ese entorno, el artículo 44, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la adopción monoparental y uniparental. Tengo una opinión personal y es que no estoy de acuerdo con la adopción de las parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Pero es personal. Pero esa opinión, Darcy, no es la opinión que va a guiar mi forma de gobernar. ¿Por qué? Porque yo creo que esas discusiones se tienen que dar con la mayor amplitud en el marco de una democracia. Y no pretendo yo, con convicciones personales, pasar por encima de nadie. Todos tenemos opiniones, tú tienes unas, yo tengo otras, sobre muchos temas, pero el gobernante no tiene que gobernar en función de sus opiniones personales. El gobernante tiene que dejar que ciertas deliberaciones que tienen que ver sobre temas sensibles en la sociedad se den y se agoten en el marco de las instituciones y en el marco de las Cortes. Y candidato Iván Duque, hoy el presidente Juan Manuel Santos va a firmar la convocatoria a la consulta anticorrupción que se llevará a cabo en el país, según se ha anunciado, el próximo 26 de agosto, unas 3 semanas después de su posesión, si llega a ser elegido este domingo como presidente de los colombianos. ¿Usted le va a hacer campaña a esta consulta? Primero, yo quisiera decirte esto, Erika. Yo el 17 de abril hice un pronunciamiento público. Invité a la bancada del Centro Democrático para que respaldara la votación de la consulta en el Senado. Y adicionalmente, en esta semana que pasó, también le pedí al partido, y el partido también tenía claro que iba a respaldar la convocatoria. Ahora, la fecha. Pues hombre, de pronto uno podría decir, la fecha está muy encima. Y lo que menos queremos es que esa consulta no funcione. Lo que queremos es que la consulta funcione. Y desde luego, como presidente de los colombianos, a mí me interesa que esa consulta sea exitosa por los mensajes que eso le da al país. Entre otras cosas, porque hay muchos temas o algunos temas que están allí que también hacen parte de la agenda de gobierno nuestra. Entonces, a mí me interesa que eso salga bien. Me preocupa que después de pasar de un proceso electoral tan largo como ha sido esto, que hay de pronto una fatiga electoral, de pronto hacer algo muy encima, exponga que no se logren una serie de resultados. No se alcancen los 12 pero millones. haremos todo el esfuerzo, y soy claro, haré todo el esfuerzo porque esa consulta sea exitosa. Creo que además la lucha contra la corrupción no tiene un color político, nos tiene que unir a todos los colombianos, y fomentaré ese tipo de participación ciudadana. Pero la fecha le puede cambiar legalmente. Yo creo que una vez convocada no se puede, doctor Darío. Si usted me pregunta, a priori yo le diría eso, con el riesgo de equivocarme, que no se puede. Y quizás lo que puede ser difícil es que está muy encima, y eso requiere además una gran pedagogía ciudadana y que haya una gran movilización de pedagogía en todo el país. Pero, insisto, si esa es la fecha y no se puede cambiar, haré toda la campaña posible para que eso salga bien, porque necesitamos un mensaje claro de todo el país de rechazo a la corrupción. El plebiscito dejó un precedente controvertido, pero precedente, y es que habilitó a los servidores públicos para hacer campaña, para hacer pedagogía. ¿Usted estaría de acuerdo en que sus ministros, sus funcionarios públicos hicieran pedagogía en favor de la consulta anticorrupción? Yo cuestioné mucho ese tipo de medidas en el plebiscito, pero sobre todo yo diría, doctor Juan, porque era un proceso ya más complejo en el sentido de tener unas causas que lo respaldaban y unas causas que iban por el no. Entonces, obviamente, eso pues genera ya una fractura, y si el gobierno, que es el promotor del sí, permite que los funcionarios también hagan campaña, pues ciertamente hay un desequilibrio en materia de la igualdad electoral. Pero yo además espero que el país, en el caso de la consulta anticorrupción, ahí estemos todos unidos, todos. Yo no veo quién vaya a hacer campaña por el no, y si la hacen, pues sería algo además exótico. Sí. Pero yo sí creo que todos como país debemos procurar que esa consulta salga bien. Es cierto que hay algunos temas que están allí, que seguramente están contenidos en las leyes, eso es verdad, pero el tema es el mensaje también del país. Es un mensaje y es un gran mandato que Colombia necesita construir para enfrentar ese flagelo que es la corrupción. Un mensaje de 300.000 millones de pesos, pero bueno. Es verdad, Darcy, es verdad. Y quizás esas cosas siempre generan una gran preocupación, pero también veo yo que es la reivindicación de una agenda. Es una agenda que nosotros debemos implementar todos los colombianos. Y yo esperaría, como presidente de los colombianos, si soy elegido, decirle al país
que esa agenda que está en la consulta no termina allí. Sí. Nosotros necesitamos acá desmantelar los carteles de únicos proponentes, acabar con los abusos de la contratación directa, acabar con esos contubernios perversos que hay en los planes de ordenamiento territorial, que nosotros también le pongamos unas sanciones mucho más duras en materia de velo corporativo a las empresas que corrompen funcionarios. Pero estoy de acuerdo, el costo es alto desde el punto de vista económico, pero yo creo que el mensaje también para que Colombia se vista en una sola bandera, de decirle al gobernante, decirle a las instituciones, vamos a rechazar la corrupción y queremos una agenda contundente en esa materia, vale la pena. Volvamos a los apoyos, es que estamos a 3 días prácticamente de las elecciones. ¿Qué pasó con Germán Vargas Lleras? Usted recibió el apoyo de Gaviria, obviamente de muchos otros sectores. ¿Y Germán Vargas Lleras qué pasó? A ver, primero, yo creo que es importante poner las cosas en su respectivo consenso. Aquí hay un respaldo de fuerzas a un programa de gobierno y es un respaldo sobre la base, primero, que aquí no hay ningún acuerdo de carácter burocrático ni clientelar, sino hay unos objetivos de país que hacen parte de un plan de gobierno que ellos respaldan. Hay unos temas donde hay diferencias grandes, diferencias que se ventilarán en los marcos institucionales. Yo llamé el día de las elecciones de la primera vuelta al doctor Sergio Fajardo, al doctor Humberto Lacalle y al doctor Germán Vargas Lleras. En mi discurso hice público lo que jamás les había expresado a ellos en privado el día anterior. Les dije, para mí ha sido un honor competir con ustedes. Y yo lo dije en el discurso, hay muchas cosas de ellos que son valiosas. A mí me parece, yo puedo tener muchas diferencias con Humberto Lacalle, muchas, en muchos temas, pero hay unas cosas en las que también creo que él hizo unos aportes valiosísimos. Él hizo unas cosas en su propuesta de salud que Colombia vale la pena que las adopte y las discuta. También en lo que tiene que ver con derechos de las minorías étnicas en el país. Me parece que Sergio Fajardo hizo unos planteamientos de ciencia, tecnología e innovación, que son áreas en las cuales yo también tengo un especial interés desde hace años, y en el tema educativo, y ahí puede haber convergencia. Y las de Germán Vargas, el tema tributario, ¿no? Claro, hay muchas cosas que sí, otras que no. Pero además dije una cosa, uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con el doctor Germán en muchos temas. Yo fui opositor del gobierno, pero él hizo un trabajo serio en un plan de gobierno y hay muchas propuestas de él que son importantes y valiosas. Yo ese día en el discurso mencioné varias y en el tema tributario hay muchas cosas en las que yo coincido con él y con el doctor Santiago Pardo que trabajó en ese proyecto, otras en las que tengo algunos reparos, pero a mí lo que me parece es que esos esfuerzos no se pueden perder. Y esos esfuerzos programáticos hay que adoptarlos. Pero usted cuando va a ensamblar, entonces, digamos, su proyecto de reforma tributaria, que es que la gente está yo espero pronto, doctor Darío, porque esa será una de los primeros ejes de reforma, y yo lo veo más que una reforma tributaria, es una reforma fiscal. Porque aquí lo que se trata es, primero, un Estado que elimina gastos innecesarios. Un Estado que es capaz de hacer una reforma a la administración pública para generar ahorros permanentes. Un Estado que tiene los instrumentos para reducir en un 50% la evasión de renta y de IVA. Y aquí lo que se trata es de bajar impuestos, aumentar la inversión y mejorar los salarios de los trabajadores colombianos. Pero nos quedamos sin saber qué pasó con Vargas Lleras. No, la verdad no he vuelto a hablar con él, pero yo creo que he sido claro, primero, en mi respeto hacia él, teniendo unas diferencias marcadas. ¿No será que él estaba esperando una llamada suya? Pues yo no sé si está esperando llamadas mías, pero yo lo llamé ese día, el 27 de mayo, y de nuevo me reitero en que en medio de las diferencias, en medio de lo que fue mi labor de oposición, donde él estaba en el gobierno, tengo un respeto por él y creo que hizo un trabajo valioso donde hay propuestas que merecen ser recogidas. ¿Será que le dieron muy duro con esa adhesión de Gaviria? Fue recibida, pero muy mal recibida y de pronto usted ya dijo, los políticos mejor no. 8 días en la cama. Es que hay una cosa, Darcy, que es interesante. Yo, cuando he aproximado cualquier conversación política, lo hago sobre 2 premisas. 1, los objetivos de país y un plan de gobierno. Aquí no hay acuerdos clientelares porque no los acepto con nadie. Yo quiero gobernar, obviamente, pensando en unir al país, pero con mucha independencia en tener los nombramientos de las personas más idóneas al servicio de Colombia. Y nosotros hemos tenido respaldo, sí, hay un respaldo del Partido Liberal, hay un respaldo del Partido Conservador, institucionales, pero aquí hay unos respaldos también de sindicatos, de jóvenes artistas, aquí hay respaldos de organizaciones gremiales, de organizaciones sociales, de fundaciones. Entonces, ¿Simón Gaviria no va a ser ministro? Es que yo no estoy nombrando en este momento ministros, Darcy. Además, yo ya le dije a usted cuáles son las características. Y usted me lo preguntó hace unos días acá. Y usted me preguntó por Simón Gaviria. Le dije, yo he sido
he tenido con él una buena relación. Él fue director de planeación cuando yo fui senador. Fui crítico y fui opositor también de su plan de desarrollo, pero también cuando presentó iniciativas que le servían al país, participé en ellas, y es una persona que respeto. Me parece que es una persona de una generación de liderazgos liberales que es valiosa, y uno no puede tener en esto miedos en reconocerle el talento a la gente. Y además, a mí me dan risa cuando dicen, ay, pero es que Duque habló con el uno, con otro. Es que el expresidente Gaviria lo conozco hace rato. Es que acá nosotros no estamos en unas enemistades donde estamos es con el sable alzado. No, estamos en un entorno político. Entonces, donde ¿qué se le puede contesta a los conversar? que dicen que habrá retaliaciones, venganza? Mire, doctor Darío, se lo digo tan contundente como esto, porque lo he dicho además con alegría. Yo no voy a gobernar con espejo retrovisor. Yo voy a gobernar mirando hacia el futuro de Colombia. Yo no le he heredado ni le heredaré odios a nadie, ni voy a buscar venganza con nadie. Este país no puede seguir en el torbellino de las diatribas personales. Tengamos diferencias políticas, todas las que sean. Tengamos debates argumentales e ideológicos, que eso enriquece la democracia. Pero seamos capaces como país de pensar hacia el futuro en los momentos que estamos viviendo. Mire, ¿por qué fueron capaces en su momento ponerse de acuerdo dirigentes políticos en distintas circunstancias de la historia de Colombia para salir de los grandes problemas? Y mantuvieron sus diferencias. Entonces aquí hay temas donde seguramente esas diferencias se van a mantener, pero pongamos por encima de todo el interés del pueblo colombiano y construyamos una agenda de futuro donde todos podamos jalar hacia el mismo lado. Mire, aquí está invitado también a participar nuestro compañero director de la Luciérnaga, Gustavo Gómez. Él ha estado trabajando desde la casa toda esta semana, porque también está ñato. Está con una gripa realmente terrible. Pero no se aguante y me dice, hombre, yo de todas maneras lo quiero saludar y le quiero hacer una preguntita. Doctor Duque. Cuando dice esa vaina, Gustavo, pucha, es porque viene con un misil. Lo primero, doctor Duque... Lo que también está ñato no será por mí, Darío. Eso también... No, esa sí usted se salva. Bueno, mire, lo primero, Darcy, mire que yo también tengo una peste como Vargas Lleras, y el que quiere puede, aquí estoy llamando. Oiga, pero sí se oye constipado, Poquito. Mire, el candidato Petro ha hecho esfuerzos desesperados los últimos días por tratar de acercar a la gente del voto en blanco y a los dirigentes políticos que están con el voto en blanco. En las mediciones que ustedes han hecho internamente, de las que no se puede hablar, por supuesto, en términos legales, y en lo que usted ha percibido de la gente, ¿usted cree que el voto en blanco sí está creciendo y sí cree que lo favorece? Gustavo, vea, yo respeto el voto en blanco. Yo tengo que ser coherente y tengo que ser congruente. Cuando se dio la elección del plebiscito en el 2016, yo hice una intervención en la plenaria del Senado en favor de la opción del voto en blanco. Porque yo creo que el voto en blanco siempre debe ser una opción para el ciudadano, es una opción real en la democracia. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Y qué he hecho yo desde el 27 de mayo? Recorrer la calle, hablar con las personas, hacer Facebook Live, ir a la plaza pública, tratando de invitar a esos votantes que son indecisos o que no se sienten seguros o que quieren votar en blanco para que contemplen nuestra opción, nuestras propuestas. Pero yo no me voy a poner a perseguir con sectarismos al que tenga una decisión democrática. A mí me parece que además es sectario uno salir a atacar al que ha manifestado que quiere votar en blanco. Pues si alguien quiere votar en blanco, yo lo respeto, pero yo no voy a hacer el último esfuerzo hasta el último día para que contemple la opción nuestra y nos respalde nuestra propuesta de gobierno. Ese es mi enfoque en eso, y yo respeto a las personas que han tomado ese camino. Entonces, lo veo, por ejemplo, en cosas que pasaron esta semana. Hay un sector de dirigentes que han dicho que van a votar en blanco, y esta semana muchos de los seguidores o algunos de sus seguidores en Bogotá nos hicieron respaldar, y la semana pasada en Medellín. Entonces siento que hay que seguir haciendo el esfuerzo para invitar a los indecisos, a los que han pensado votar en blanco, para que nos respalden, y lo haré siempre con todo el respeto que me merecen. Candidato Iván Duque, ¿cuál es su enfoque frente al ELN, que mañana estaría terminando este nuevo ciclo con el gobierno nacional? Arranca además una tregua que ha anunciado por elecciones y le ha reiterado la invitación a dialogar a usted para que visite La Habana en Cuba. ¿De qué dependería que esa negociación continuara? Erika, yo tengo unas opiniones formadas a lo largo de los años que las exteriorizo en este momento. A mí me parece que nosotros hemos cometido un error histórico en Colombia, y es permitir muchas veces que se dialogue en medio de las balas, como dicen. ¿Por qué?
porque entonces se habla de paz, pero se practica la violencia. Y se da el incentivo de arreciar la violencia para mostrar más fortaleza en la mesa, y a mí me parece que eso es un error, aparte de ir en contravía del principio constitucional de la responsabilidad del Estado de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar. Además hay algo que es preocupante. Si usted se da cuenta, durante los primeros años del proceso en La Habana, las FARC siguieron cometiendo muchos asesinatos, actos de terrorismo, y muy seguramente no van a tener una sanción. Y entonces el ELN se ve en el espajito del hermanito mayor y dice, ah, bueno, pues entonces yo puedo hacer lo mismo. Y eso genera una gran indefensión del pueblo colombiano. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿qué es lo que yo considero sería más creíble para el país? Primero, el ELN en 1998, invitado en ese momento por el gobierno de Ernesto Samper a unas mesas en Maguncia, en Alemania, aceptaron el principio de concentración previa. Entonces, si hay una concentración previa con una buena supervisión internacional que garantice la suspensión de todas las actividades criminales, hombre, yo creo que el país gana credibilidad y confianza en esto. Ahora, si quieren realmente desmovilización, desarme y reinserción, definamos una agenda con unos tiempos perentorios, no una agenda sin definidas, porque esa incertidumbre tampoco le conviene al país, y mucho más si hay voluntad de desarme. Y lo otro es, yo acepto que pueda haber una transicionalidad que suponga una reducción sustancial de penas, pero se debe garantizar una proporcionalidad en las penas. Y eso no es una creación aquí de mi cosecha, estoy muy contento tomándome un café con ustedes. Es que la Corte Constitucional el año pasado, en una sentencia, refiriéndose al proceso, dijo que la proporcionalidad es un elemento fundamental, no solamente para la confianza ciudadana, sino también para que se cumplan muchos de los compromisos de Colombia con el sistema penal internacional. Entonces, en esos términos, estoy dispuesto a empezar una conversación, pero soy claro, mientras sigan cometiendo actos de terrorismo, o si se van a cometer actos de terrorismo, mientras estén en esa mesa, la levanto. A ver, nosotros tenemos información, candidato Iván Duque, de que posiblemente antes del 7 de agosto se llegue a un acuerdo para un cese bilateral al fuego, con el compromiso incluso del ELN de suspender las acciones de secuestro contra la infraestructura, etcétera. En esas condiciones, ¿continuaría el diálogo, aunque no tenga la concentración previa? Darío, hay algo que a veces me preocupa a mí en el lenguaje. Mira, hay un filósofo que a mí toda la vida me ha gustado, que es Ludwig Wittgenstein, y él siempre decía que los problemas de la filosofía eran problemas del lenguaje. ¿Qué es un cese al fuego bilateral? Simplemente que se acallan los fusiles. Esa es la forma en la que los grupos armados ilegales siempre la han visto. Pero lo que Colombia también ha experimentado es que sí, acallan los fusiles, pero siguen extorsionando. Acallan los fusiles y siguen teniendo vínculos con estructuras del narcotráfico. Acallan los fusiles y siguen intimidando. Entonces, eso no es un cese de la violencia. Si usted me pregunta a mí, más que un cese de simplemente el accionar de los fusiles, acá lo que garantiza la concentración previa con esa supervisión es el cese de las actividades criminales. Y el cese de las actividades criminales creo que es el elemento fundamental para generar confianza en la sociedad. Y esto no se trata de hacerlo braviando a nadie, porque mi discurso no es de braviar a nadie, pero es un discurso de legalidad. Y en la legalidad, el Estado, revestido por las facultades que le otorga el artículo 2 de la Constitución de proteger la vida, la honra y bienes de los colombianos, no puede aceptar que, aunque no estén fusiles activando, haya personas extorsionando, narcotraficando o amedrentando con su presencia en algún lugar del territorio. Queda claro. Escribe la mamá de una amiga mía. Ah, caramba. Y me dice, ese muchacho, ¿quién le da consejos? No, a mí me da consejos muchas personas. A mí la verdad es que me gusta escuchar mucho. Mire, una de las cosas que a mí me ha enseñado mi mamá, sobre todo, a lo largo de la vida, mi mamá siempre dice que uno debe escuchar mucho y escuchar a personas que tengan argumentos además divergentes para uno formarse la mejor opinión. Entonces, a mí siempre me gusta escuchar. Y escuchar sobre todo personas que tengan opiniones... ¿Usted escucha más a su mamá o escuchaba más a su papá? Dependiendo de las circunstancias. Yo con mi papá tuve una gran relación
Y mi papá era mi mejor amigo realmente. Lo extraño mucho y lo extraño mucho en estos momentos de mi vida. Y mi mamá también mi mamá es una persona de gran sensibilidad. Y sobre todo mi mamá tiene algo que yo le valoro mucho, y es que mi mamá es muy detallista con los sentimientos de las personas. Mi mamá siempre es muy atenta. Hombre, usted llamó a tal persona, le mandó tal mensaje, tal persona llamó, hay que contestar. Nos crió a nosotros con ese sentido. Entonces yo la escucho mucho a ella. Le digo, mamá, ¿usted qué opina de esto? Y a veces tenemos nuestros forcejeos, porque las mamás a veces son muy Intensas, muy la suya agudas. creo que es mandona. Son muy agudas, ¿no? Y me gusta. Pero aparte de ese entorno, a mí, por ejemplo, también yo escucho a mis hermanos mucho. ¿Y a sus cuñados? Y escucho mucho a mi esposa. Pero María Juliana tiene una ventaja, y es que... ¿Y a su cuñado? ¿Sabe para dónde va ahorita? Espere, lo escucho en la radio. Oiga, no, hablando en serio. Mi esposa, que no está muy metida en el mundo de la política, yo la escucho mucho porque yo siempre le digo, mamándole gallo, que ella tiene el pulso de la opinión pública. Ella siempre me dice unos comentarios. La voz del pueblo. Ella tiene unos comentarios que realmente llegan al corazón de cómo muchas personas están sintiendo o están viendo. Entonces la escucho mucho. Y tengo también un grupo de amigos y personas que de pronto no veo con tanta frecuencia que me gusta escuchar. ¿Qué tanto escucha al expresidente Uribe? ¿Cuántas veces habla con usted, digamos, con él? ¿A la semana o al día? No, depende de los temas, porque es que con él hay una relación personal buena y profesional también de mucho respeto. Hay días que hay semanas que a veces pasa que no hemos hablado o a veces hablamos un par de veces dependiendo de los temas. Hay una cosa que yo le respeto mucho a él, y es de su diario actuar en materia laboral. Él consulta mucho a los miembros de la bancada sobre distintos temas. Entonces, por ejemplo, cualquier discusión que es sensible, él siempre busca escuchar a toda la bancada. Y una de las cosas que a veces a mí me desesperaba, pero también la entiendo, cuando estábamos en el Congreso, es que a él le gusta agotar los debates. Entonces deja que un debate sobre un tema dure horas y horas y horas escuchando los puntos divergentes. Yo de pronto soy un poco más impaciente, pero ese debate al final termina ayudando a construir una solución donde, después de habernos agotado en la discusión, aceptamos entre todos cuál debe ser el camino. Ese método, de pronto yo sería un poco más acelerado, pero también me parece que es valioso. Y yo creo que en general uno debe tener en la vida siempre capacidad de escuchar a las personas que tienen experiencia. Pero me dice sobre ese tema... Por ejemplo, yo en temas de salud llamo amigos que han estado mucho tiempo en Alejandro Gaviria lo llamaría, por ejemplo. ¿Sabe que tengo una excelente relación con él? Además, dice que no repite. Pero no es por repetir. Es que yo a Alejandro lo admiro hace muchos años. Tenemos también, nos hemos enfrentado en muchas posturas. Pues es un hombre valioso. Y es un hombre que en su participación académica ha fomentado grandes debates y como columnista también ha fomentado grandes debates. Es una persona que yo no tengo problema en escuchar a Alejandro Gaviria y pedirle opiniones a él, como tampoco lo tengo con muchas otras personas en distintos temas. Pero ¿cuál es el mejor consejo que le ha dado o el más importante que le ha dado el expresidente Uribe? Hay muchos. Por ejemplo, a mí me parece que una de las cosas que más le ha aprendido a él es ese amor por el diálogo con la ciudadanía y la paciencia siempre con el diálogo con la ciudadanía. Lo vi cuando fue gobernante y lo he visto haciendo política, y es algo, por ejemplo, que yo le he encontrado cada vez más gusto y alegría y provecho personal. A mí me gusta estar en contacto con la ciudadanía y escuchar genuinamente. Una de las cosas que los políticos en general debemos siempre hacer mejor es escuchar. ¿Va a tener un modelo parecido al de los consejos comunitarios? ¿Algo de ese estilo? Pues miren lo que cuando yo trabajaba en el BID, yo monté unos talleres de innovación social con jóvenes en América Latina. Y lo que hacíamos, trabajamos con una metodología donde invitamos a los jóvenes a formular un problema y una solución. Cuando yo empecé mi candidatura hace 2 años y medio, yo empecé con unos talleres llamados Construyendo País. Y yo me acuerdo que llegábamos a los municipios con un cartel enorme que tenía el croquis de Colombia y preguntaba, ¿usted qué propone para un mejor país? Entonces yo le entregaba a los ciudadanos un esferito, esto es un Sharpie con una hojita, con un post-it, un papelito, y le decía, no vamos a echar discurso, pero cada uno se va a parar y va
hablar de un problema que sienta en el país o en su departamento o en su municipio y una solución. Y terminábamos los talleres con el croquis lleno de propuestas. Y después las íbamos sistematizando. Y encontramos más de 5.000 propuestas. Propuestas que las fuimos armando por sectores. Y lo bonito es que el plan de gobierno que yo le presenté a Colombia en el libro Indignación, en las 162 propuestas, es fruto de ese trabajo. Y a mí sí me gustaría que esa metodología de los talleres Construyendo País la empezáramos a desarrollar a lo largo del gobierno semanalmente, porque primero permite diálogo, segundo involucra a la ciudadanía en las propuestas y tercero le permite a la ciudadanía también desahogarse con mucha sinceridad y al mismo tiempo pensar en cómo creen ellos que podemos ser más efectivos en la labor. He estado recibiendo muchos mensajes, hay una coincidencia ya que a usted le gusta consultar tanto. ¿Qué va a hacer? Usted que manifestó que era partidario de que la selección colombiana de fútbol fuera a la ofensiva y nos ha fijado su posición frente al ELN con la minería ilegal. Ah, no, doctor Darío, es que esa es una tragedia. Esa es una tragedia nacional. Total. Y eso es una tragedia que la hemos dejado escalar y ahí toca actuar con mucha determinación. Y yo, por ejemplo, voy a decir cosas como esta. Hay que buscar la acción del Estado, digámoslo, la acción ofensiva, disuasiva y al mismo tiempo tomar unas decisiones regulatorias. El mercado ilegal de oro en Colombia es bestial y yo voy a proponer de nuevo tener un comprador único. Nosotros teníamos antes el Banco de la República, ideal si lo hiciera el banco, y si no tendremos que inventarnos la figura, pero yo le pediría al banco que volviera a asumir ese rol, porque es que eso ayuda a tener mucha más transparencia en el mercado. Lo otro, yo me la juego por ratificar el convenio de Minamata y me pongo en la tarea de que Colombia sea un país absolutamente libre de mercurio para el año 2022. Y la maquinaria amarilla de la minería ilegal, yo digo una cosa, pasa por los puestos de policía, claro, pero además retenes. Una cosa, en lugar de bombardearla, busquemos un mecanismo expedito de extinción de dominio y quíteselas y entrégueselas a los alcaldes de los municipios para hacer obra pública que se requiere en el país. Y usted verá cómo empiezan a actuar con mayor efectividad. Y voy a decir una cosa, en la minería, que hay distintas, digámoslo, de distintos tipos, yo también quiero que nosotros a esa minería artesanal, que no necesariamente ha tenido de pronto los mejores estándares, o esa minería informal, ayudar con la cooperativización y que mejoren sus prácticas. Y donde no se pueda, porque definitivamente hay una afectación ambiental grave, en ese caso tendremos que buscar el pago por servicios ambientales. Y aprovecho para decir esto. Yo quiero ser muy claro en la protección de los ecosistemas de páramos en el país. Colombia Santurbán. La Colosa en el Tolima, esos dos que han estado en el ojo del huracán del debate ambiental, ¿usted autorizaría, permitiría que se toquen esos ecosistemas, esos Juan, páramos? Nosotros no podemos dejar hoy que los ecosistemas de páramos en Colombia se comprometan. No podemos. Y Colombia, mire, le voy a decir una cosa que usted la sabe, que usted fue ministro de Medio Ambiente. Colombia tiene el 50% de los páramos del planeta. ¿Sabe lo que es eso? El 50%. Tenemos 37 ecosistemas de páramo. Y yo, por ejemplo, me la voy a jugar también internacionalmente para que así como hacemos esos acuerdos como el Acuerdo de París, nosotros también le digamos al mundo, bueno, si tenemos el 50% de los páramos, también ojalá el mundo contribuya con un fondo para preservarlos. Porque ese pulmón le sirve al mundo, no es solamente a nosotros, al mundo. Y eso nos ayudaría a desarrollar en muchos de esos lugares del territorio programas de pago por servicios ambientales, sustitución de actividades productivas que comprometan el ecosistema para que vayan más hacia la protección ambiental. Y me voy a poner esa camiseta. Entre otras cosas le digo, hace 4 años, cuando estábamos en la campaña presidencial y yo dirigía el programa de gobierno, hice firmar en su momento la Declaración por la Protección de los Páramos. Y hoy quiero ser el presidente que se ponga esa camiseta, porque necesitamos que Colombia entera sea consciente de ese gran patrimonio que tenemos
y que ese gran patrimonio representa el 50% de los páramos del mundo. Candidato Iván Duque, de usted te han dicho tantas cosas en esta campaña, que ha sido una campaña Mire, ya muy logré dura, muy quedar si se difícil. diera cuenta que mis canas son originales. Que eso me costó aquí, Sí, eso me costó un unos trabajito. cuantos Aquí. jalones aquí. a Saqué un ella le pelo y gusta- lo mandé a analizar. Cada vez que yo me siento al lado de ella, yo me volteo, yo la veo ahí. Para Ella coge que lo tenga claro. vea Pero Coge la mire, lupita, coge la de usted han dicho que va a eliminar los subsidios para la gente mayor, que va a imponer peajes a los motociclistas, y lo último que vi sí me dejó perpleja, que Nacho Vidal, el famoso actor Miércoles. porno de España, era hermano suyo y que usted lo había dejado sin herencia. Caramba, bueno. Oiga, ¿cómo Pero- hace para Pero lidiar con, todo sin qué esto? tipo de herencia. La verdad está Claro ya que, no sé. claro que eso de pronto me puede traer unos boticos, ¿no? No, pero la pregunta va en torno a cómo hace para lidiar con todo este tipo de situaciones que evidentemente hay gente que termina creyendo que eso es así. Pues nosotros enfrentamos esto primero con rigor, porque esas cosas hay que enfrentarlas con rigor. Uno no puede tomar esas cosas de manera ligera. Y creamos una página que se llama Soluciones No Agresiones. Entonces, cada vez que detectamos un fake news, pues se sale en línea a desmentir y a mostrar la verdad. Yo creo que además hemos sido también efectivos en el diálogo con la ciudadanía, aunque han hecho daño. Pero mira lo que es el tema de las noticias falsas. Las noticias falsas empiezan a moverse viralmente a través de las redes de WhatsApp. Y los que lo hacen casi que con milimetría, porque saben dónde uno está fuerte. Yo he tenido un gran respaldo de los moteros, pero no de ahora, de tiempo atrás. Y yo he sido claro que en Colombia no debemos tener peajes, sobre todo, primero para las motos y sobre todo entendiendo que las motos en su gran mayoría en el país son de bajo cilindraje y son un vehículo de movilidad social. Y hemos también denunciado que hay seguros que se han convertido muy costosos como porcentaje del valor comercial de las motos. Y además, cualquier infracción en la moto implica inmovilización, que eso no ocurre lo mismo con otro vehículo. Entonces, muchos moteros sufren y lo que deberíamos tener es, sí, aplíquele la multa, pero no todo debe implicar inmovilización porque también se genera una afectación. Pero entonces intentaron atacar por allí y nos hemos mantenido en el mensaje y hay muchos moteros que nos han respaldado. Por ejemplo, lo de la edad de pensión. Yo fui el primero de los candidatos que yo no voy a aumentar la edad de pensión. Aquí lo que necesitamos es aumentar la base de cotizantes y acabar las distorsiones. Pero si vamos a aumentar la edad de pensión en este momento, pues menos personas van a querer cotizar. Me escriben los petroleros, 3 de ellos, y me preguntan cuál va a ser su actitud frente a la industria. Tengo aquí el listado de todos los convenios firmados con multinacionales y con Ecopetrol, que hay que cumplir porque es la palabra del Estado empleada. Hay unas reglas del juego y una seguridad económica y jurídica. Y su actitud frente al fracking. A ver, primero, si usted me pregunta a mí, y lo voy a decir de una forma muy cruda, Colombia en este momento, yo no veo al país ni en posibilidades, ni tampoco tengo la voluntad de avanzar en el fracking ni en los no convencionales. Hay países que lo han hecho, es cierto. Hay países que lo han hecho porque tienen unas condiciones geológicas, atmosféricas, condiciones además de suelos, donde no hay un compromiso grande de afectación. En nuestro país, la mayoría de las cuencas donde puede haber no convencionales son cuencas de enorme sensibilidad ambiental. Entonces, si usted me pregunta qué espero para la industria, primero, estabilidad en las reglas de juego, sin duda, y que nosotros tengamos un mayor desarrollo de los convencionales y también los proyectos costa afuera. El 18% de los ingresos fiscales de Colombia es de la industria petrolera. Pero yo veo además en este momento más potencial en los convencionales y veo un potencial también en el costa afuera. ¿Qué veo yo también, doctor Darío? Hay que volver a generar confianza de parte de las comunidades. Yo creo que el sistema de regalías que tenemos le quitó a las regiones productoras el 80% y se lo llevó al 20%. Yo creo que nosotros deberíamos volver a una relación 50-50, por lo menos por 10 años, y después dejarlo establemente en el 40%. Las consultas ambientales y populares. Pero yo termino esta primera partecita porque hay dos mensajes que son claves. Y lo otro es que se pueda hacer un pago anticipado de regalías también. Que la comunidad no tenga que esperar hasta que la empresa empiece a extraer, sino que antes, sobre las proyecciones, pueda hacer un anticipo de regalías, pero un anticipo de regalías orientadas a proyectos de impacto social. Y también considero viable que habilitemos obras por regalías,
que las compañías puedan también comprometerse con obras puntuales en una mejor capacidad de ejecución y van generando también confianza. Y el tema de las consultas. A mí las consultas me parece que son un derecho irrenunciable, un derecho importante. Pero lo que el país debe buscar conciliar es el mayor rigor en la consulta con la mayor celeridad también. Lo que no pueden ocurrir son consultas eternas que terminan generando también una afectación grande a los proyectos, a la inversión, porque eso espanta. Entonces yo creo que busquemos el mayor rigor en materia ambiental y social, pero busquemos también la ejecución de unos tiempos prudenciales. Doctor Duque, hablemos de la seguridad. Hace unos días aquí hablábamos, mire, a mí me tocó el lunes presenciar un intento de robo o de asesinato en un restaurante. No, el de aquí cerquitica, La Herencia, venía a ser La Luciérnaga, almorzando uno y entró un sicario, no sé si a matar o a atracar a un señor, pero fue una cosa terrible, o sea, y se juntó con otro atraco, y bueno, y esos son los de personas que tenemos algún tipo de reconocimiento y podemos contarlo. Imagínense lo que le pasa a millones de colombianos todos los días en el país. O sea, ¿qué vamos a hacer con el tema de seguridad? Porque la gente sí se está sintiendo un poco que Lampa pues se está tomando las principales ciudades del país. En las ciudades, Darcy, y en todo el país, necesitamos recobrar la seguridad como un valor democrático y tenemos que ser efectivos. En el caso que acabas de decir de Bogotá, miren esta situación. Naciones Unidas siempre ha dicho que el número de policías para una ciudad como Bogotá o para una ciudad capital debería ser 300 por cada 100.000 habitantes. Y lo cierto es que Bogotá está... 100, ¿no? 240. Sí. Sí, pero es un rezago grande igual. Son más o menos 240. Es decir, Bogotá tiene un déficit de 9.000 policías y son 9.000 policías que se requieren y tienen un costo alto. Eso vale 300.000 millones de pesos. Eso no va a pasar de un día para otro. Pero se tiene que ir dando aceleradamente con algo de gradualidad y llegar a ese pie de fuerza. Porque el número de policía hora cuadrante en Bogotá son 6.000 divididos en 3 turnos. Entonces tenemos 2.000 policías hora cuadrante para proteger una ciudad que tiene 1.775 kilómetros cuadrados y donde gravitan más de 8 millones de personas. Entonces, ciertamente hay que mejorar la densidad. Pero esa densidad sola no sirve. Hay que tener la denuncia electrónica, las cámaras de seguridad, los sensores de sonido. Bogotá tiene 5 URIs. Bogotá debería tener por lo menos 10. Todas las partes tienen cámaras de seguridad, sí, y eso no sirve para nada. Pero no se creas. Necesita muchos recursos. Pero no creas, sin duda siempre habrá frustración, pero las cámaras han servido muchísimo, deberían servir más, pero para que las cámaras sirvan más se necesita la densidad de la fuerza pública. Y hay algo que, por ejemplo, también para mí es fundamental, la capacidad de inteligencia policial para infiltrar el crimen organizado. Bogotá tiene una densidad bajísima de oficiales de inteligencia policial en las ciudades. Y así es en todas las ciudades de Colombia, que comparativamente con otras ciudades del mundo nos triplican, nos cuadruplican. Yo diría, ahí se requiere. Y también contrainteligencia policial, porque el crimen organizado también infiltra a las autoridades. Y la denuncia electrónica, que es algo que además la Fiscalía viene también avanzando, permite que el ciudadano no tenga que irse a un trámite de 2 horas para llenar un papeleo y que además después no recupere el bien, sino que lo hace electrónicamente. ¿Y eso para qué ayuda? Para que se pueda georreferenciar dónde se producen los delitos, con qué frecuencia, con qué arma, qué descripciones hay de los delincuentes, y por esa vía también mejorar nuestra efectividad. Doctor Duque, este tema de seguridad nos introdujo en Bogotá. Bogotá se ha convertido en la campaña en un territorio de fuerte disputa política. En Bogotá no ganó Iván Duque, en Bogotá no ganó Gustavo Petro, en Bogotá ganó Sergio Fajardo. ¿Qué decirles a los electores de Bogotá de Sergio Fajardo? ¿Cómo está ese planteamiento en la puja por los votos de Fajardo en Bogotá, que serán determinantes en la segunda vuelta? Pues yo creo que hay con ellos en este momento también diálogo con algunos, hemos hablado con muchos de ellos, y hay unas propuestas para la ciudad, que al final del día las propuestas para la ciudad hablan por sí solas también y deben motivar al electorado. Esperamos que motive al electorado. Yo me la quiero jugar por el metro. El metro tenemos que sacarlo adelante y dejemos ya esa arrogancia, ese tire y afloje, que es que si no es el metro que yo quería cuando yo fui como piensa el otro candidato, no. Si ya hay un metro, saquémoslo adelante, no sigamos sometiendo más a la ciudad en ese tire y afloje, que es la razón por la cual nunca hemos podido sacar ese proyecto adelante. Saquémoslo. Ahora, es una línea y de nuevo,
doctor Juan, una ciudad que tiene 1.775 kilómetros cuadrados, esa sería una sola línea de 24 kilómetros o 25 kilómetros. Bogotá tiene que hacer esa, pero tiene que ir pensando cuáles van a ser las 3 o 4 líneas que van a necesitar en 30 años. E ir dimensionando dónde vamos a sacar los recursos. El tren de cercanías, importantísimo. La avenida longitudinal de Occidente, importantísima. El rezago que también hay en las troncales de Transmilenio, es que Transmilenio debería tener 338 kilómetros de troncales y estamos como en 114. Un rezago. El metro tiene que ir articulado con todo el resto de las soluciones de transporte. Y yo quiero una Bogotá vigorosa, con metro, funcionando. Quiero también una ciudad donde en materia de seguridad no solamente tengamos ese pie de fuerza, sino la capacidad de reacción. Y que la ciudad también mejore la dotación de la fuerza pública. Pro Bogotá hizo un estudio hace un par de años donde la dotación de la fuerza pública realmente daba mucho que desear en comparación con otras ciudades frente a los riesgos que tenemos. Entonces, yo creo que seguridad, movilidad, y hay 2 temas que para mí son sensibles. Los temas de emprendimiento. Bogotá tiene muchas micro y pequeñas empresas que tienen que pasar aceite todos los días. Hay que ayudarles a ellos a que tengan mejores esquemas de financiamiento, que trabajemos con los satélites del Restrepo, que trabajemos con las litografías, que trabajemos con la economía naranja, con el sector audiovisual, con el sector servicios. Yo quiero ver a una Bogotá cobrando cada vez más preponderancia en el desarrollo empresarial con esa micro, pequeña y mediana empresa de la ciudad. Para los jóvenes de Ciudad Bolívar, de Bosa, de Usme, de todos esos sectores en Bogotá en los que de manera tan severa se padece la desigualdad. Clarísimo. ¿Qué decirles a ellos? Mire, yo he estado haciendo muchos recorridos desde hace mucho tiempo allá, desde hace años inclusive, desde cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo mucho en la importancia de la jornada única para la juventud en la ciudad. La ciudad tiene que avanzar mucho y Colombia tiene que avanzar en la jornada única, pero también en la doble titulación. Yo quiero ver a ese bachiller colombiano en los últimos 3 años recibir educación técnica y que cuando se gradúe tenga en una mano el título de bachiller y en la otra el título de técnico. Mira, ayer me emocioné porque fui a RTBC a una entrevista y me encontré con un grupo de muchachos de bachillerato que estaban en 10º, todos con la chaqueta del colegio y también con el escudo del SENA. Entonces les pregunté, muchachos, ¿ustedes en qué andan? Mira, nosotros estamos en el bachillerato, ya pasamos nuestro primer año, empezamos el segundo de formación técnica y todo en técnicos de audiovisuales y de radio, en un programa especial. Si nosotros lográramos que en ese tipo de formación participe el sector privado, que después va a ser el empleador, por Dios, sacamos un bachiller motivado que quiere salir con el título de técnico y que con un año puede ser tecnólogo y con un año más profesional. Y yo también, doctor Juan, sé que es ambicioso, pero quiero darlo todo por este país para que podamos ampliar, casi que lograr esa universalidad de la educación universitaria gratuita para los estratos 1 y 2, virtual, presencial y semipresencial. Doctor Duque, lo vimos yendo a la Corte Constitucional, tema que fue un poco también polémico, de si debía o no reunirse con los otros poderes, dada la independencia de los poderes y además pues porque está en su papel de candidato, pero no lo vimos yendo, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia. Pedí la cita. ¿Pero no se la dieron? No, pedí la cita con los 3 y le cuento qué fue lo que pasó. Esto a mí me da risa porque dicen, no, Duque él quiere acabar con las Cortes. Pero entonces Duque va al evento de Cartagena y habla con las Cortes y nadie dice, oiga, Duque habló con las Cortes, qué bueno. Y después Duque, a raíz de haber planteado su propuesta, pidió unas citas. Yo le pedí la cita al presidente de la Corte Constitucional, al presidente del Consejo de Estado y al presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el Consejo de Estado decidieron que no. Claro, y yo respeto la decisión. Sí, ¿y en la Corte Suprema de Justicia? Entonces, lo que decidieron las dos, Consejo de Estado y Corte Suprema, era que cualquier reunión se haría después de las elecciones y se haría con la sala de coordinación de las Cortes. Perfecto, no tengo ningún problema. Pero la ida a la Corte Constitucional para mí fue muy importante. Primero porque yo siempre he tenido un respeto por las Cortes. Ese cuento de que es que Duque va a llegar aquí pues con una aplanadora a acabar con las Cortes, primero, no se puede porque es que a mí no me están eligiendo emperador de Roma, a mí me están eligiendo presidente de la República y como presidente de la República espero tener todo el respeto por la independencia institucional. Pero además cuando fui allá a Cartagena les dije, señores, quiero consensuar con ustedes
y pedí la cita. Además, en el comunicado de la Corte Constitucional quedó claro que la cita también la habían pedido los dos candidatos. Sí, bueno. Y nos la dieron ellos y allá fui. Pero, y yo me someto a las reglas de juego que me propongan los demás. Claro, pero doctor Duque, obviamente la prevención frente a la Corte Suprema de Justicia parte de que, por supuesto, la Corte ha sido criticada por muchos sectores del Centro Democrático y del uribismo. La han acusado de perseguidora, entre otras, por adelantar investigaciones contra el ex senador Uribe, expresidente Uribe, contra varios miembros del Centro Democrático, Andrés Felipe Arias, Diego Palacios, Sabas Pretel, en fin, es decir, ¿cómo va a ser la relación suya o la posición suya frente a esas investigaciones que además siguen avanzando en la Corte Suprema de Justicia? A ver, yo diría, Darcy, que en la relación primero con las Cortes han sido motivo de crítica y también de aplausos. Pero las críticas a las Cortes no son solamente del Centro Democrático ni solamente mías. Muchos de ustedes también en el ejercicio libre del periodismo han hecho cuestionamientos en su momento, o por fallos, o por decisiones, o por actitudes, o por comportamientos, o por lo que sea. Pero yo lo que espero tener con las Cortes es una gran relación institucional, respetando su independencia, pero invitándolas a que hagamos este gran consenso por la reforma a la justicia. Y yo tengo absolutamente claro, habrá fallos de la justicia en las que uno no esté de acuerdo y uno seguramente podrá emitir opiniones, pero los fallos de la justicia hay que respetarlos. Y por otro lado, me parece a mí más que obvio que en cualquier instancia de conversación, las instancias de conversación no tienen que versar sobre procesos individuales de nadie. Las instancias de conversaciones son institucionales pensando en el país. Es que a mí me gustó mucho, y de verdad, no es ni siquiera una crítica, pero esa reunión que hubo en Cartagena, que fuimos invitados todos los candidatos al debate, yo fui el único que fui a plantear mi propuesta de justicia, a mí me pareció que era un escenario tan importante porque estaban todos los presidentes de las Cortes, inclusive estaba también el padre de Rudo, de la Comisión de la Verdad, había personas que venían del exterior, y pude explicar con claridad qué es lo que yo quiero para este país en materia de justicia. Y aunque mucha gente piensa, es que eso es muy difícil, es que eso es imposible, es que no se puede, yo sí creo que hay que buscar ese consenso entre los sectores políticos y las Cortes para que definamos esa reforma para el futuro del país. Y eso es a lo que fui. Yo no fui a decirle, no, miren señores, yo vengo a decirles que yo no los voy a... No, ellos ya habían escuchado mi postura. Ellos lo que querían, digámoslo, abrir como diálogo a solicitud mía, era decirles, mire, quiero contarles esas opiniones que tengo e invitarlos a que construyamos ese consenso si soy elegido presidente de los colombianos. Hay dos inquietudes finales, candidato Iván Duque Márquez. ¿Usted ha sido deportista alguna vez en su vida? Sí, he sido deportista. He sido deportista y quisiera, mejor dicho, una de mis traumas en esta campaña es haber dejado descuidado un poquito el ejercicio. Bueno, se le nota. Se nos nota. ¿Qué le quiso decir? Óigame, no, pero es verdad, sí. ¿Qué va a hacer por el deporte que tantas glorias le ha dado a Colombia en estos últimos años? Mire, aquí tuve una conversación con nuestro buen amigo César Augusto hace unos días y al comienzo, cuando empezó la discusión del Ministerio del Deporte, yo tenía algunas prevenciones por la expansión burocrática de pronto del sector, pero hoy soy un convencido que el ministerio se necesita. Esa es una gran noticia. Claro, y es un ministerio que tiene que funcionar con las siguientes características. Una estructura administrativa livianita, para que sea un gran orientador. ¿Que absorba Coldeportes? Yo creo que se podría pensar de pronto, hay que mirar administrativamente qué es lo que más conviene. De pronto podría ser una estructura de Coldeportes que mutara hacia el ministerio, pero de pronto hay unos temas que en la estructura de Coldeportes son mucho más ágiles para trabajar con las regiones. Pero yo me imagino una cosa con una estructura administrativa liviana y un gran orientador estratégico de la política deportiva. Deporte para la convivencia, deporte para la salud, deporte para la competencia y deporte de alto rendimiento. César Augusto quiere meter mano. Claro, y en eso tenemos que asignar bien los recursos, trabajar con las ligas, trabajar también con la vocación deportiva de las regiones y que nosotros nos pongamos metas también grandes. Mire, yo admiro mucho lo que hizo Jamaica, por ejemplo, con el atletismo, lo convirtió en una política de Estado, la fortaleció. Cuba en su momento. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí nos metemos en otras Honduras, pero en el caso de Jamaica se convirtió en 30 años en el país con más medallas de oro per cápita de América Latina y uno de los países con más medallas de oro per cápita del mundo.
porque hicieron una buena orientación en formación, capacitación, entrenamiento, asignación de los recursos a las ligas. Entonces yo quiero ver un país, primero, donde le demos esa importancia que tiene el deporte, económica, social, y también como un vehículo donde el talento se puede convertir en un instrumento de progreso individual. Y quiero trabajar con las ligas de este país, con el Comité Olímpico, con todas las redes deportivas, para que nos pongamos también la meta de duplicar nuestra medallería en certámenes internacionales en la próxima década. Y voy a decir una cosa, doctor Darío, acá se necesita también diplomacia deportiva, porque ¿cómo es posible que nosotros no hayamos logrado que el patinaje sea un deporte olímpico? Además, un deporte donde nosotros tenemos tan buenos desempeños. Ahí nosotros también necesitamos abrir ese camino. Oiga, doctor Iván, el otro día usted hablaba de que el presupuesto del deporte colombiano tendría que salir directamente del presupuesto del Estado, que no podíamos depender del impuesto de la telefonía del que depende hoy el deporte. ¿Usted invertiría en infraestructura? ¿Cree que hay deficiencias en infraestructura deportiva en Colombia o apuntaría más hacia la competencia y hacia la masificación del deporte? Lo primero, César, es que los recursos, yo no dije que no se siguiera utilizando ese impuesto. No, ese impuesto ha sido muy importante y ha sido una fuente, pero también necesitamos más recursos presupuestales. Esos recursos también se requieren, además tienen un gran efecto. Pero hay un tema que yo no dejaría por fuera, y es algo que ha sido exitoso en muchos países, y son los incentivos al patrocinio deportivo. Entonces, por ejemplo, marcas y empresas que patrocinan escenarios deportivos o que participan o que patrocinan certámenes o que fomentan equipos comunitarios pueden tener algunas deducciones. Eso inclusive en las leyes de mecenazgo en Europa se ha utilizado muchísimo. Y ya estamos viendo cosas interesantes, y es que hay marcas que quieren tener, por ejemplo, el nombre de los escenarios deportivos como lo tienen en Estados Unidos, la gran mayoría de coliseos donde hay campeonatos de baloncesto. Bueno, ahora lo que va a ser, y lo que va a hacer el Movistar Arena, ¿no? Pero es para que esos patrocinios también ayuden a irrigar recursos hacia el deporte. Entonces yo diría combinar lo que ya tenemos del impuesto, una mayor asignación presupuestal, y adicionalmente darle esos incentivos al sector privado para el patrocinio, creo que ayudarían mucho. Y en la infraestructura deportiva yo sí creo que hay un déficit, pero ¿sabe, por ejemplo, César, cuál déficit me preocupa a mí más? Que uno de los lugares donde el deporte se incuba son los colegios. Los colegios en los países desarrollados son incubadoras de deportistas. Tienen buenas canchas de fútbol, tienen buenas canchas de baloncesto, tienen piscinas, tienen, en fin, unos escenarios. Y la verdad es que en Colombia solamente 2 de cada 10 colegios públicos tienen algún grado de infraestructura deportiva medianamente decente. Y si nosotros logramos que esos colegios públicos mejoren esa infraestructura, no solamente tenemos una incubadora de deportistas, sino que también empezamos a complementar la formación académica con la formación deportiva, sembrando mejores hábitos en la sociedad, hábitos que impactarán positivamente en la salud, hábitos que impactarán positivamente en prevenir la drogadicción, y hábitos que también terminarán en deportistas de alto rendimiento, llevando en alto el nombre de nuestro país. He recibido mensajes de todas las compañías celulares, del sector de las telecomunicaciones. Le hago 3 concretas en una sola. Señor. Va a mantener la neutralidad en la red, como pasa soy defensor a ultranza de la neutralidad de la red. Segundo, ¿es partidario del regulador convergente que propuso el actual gobierno? Esa ha sido una tendencia mundial, y creo que ha sido una tendencia mundial positiva, porque tenemos un sector de telecomunicaciones, primero, hiperregulado, y segundo, con reguladores fragmentados. Yo creo que un regulador convergente le daría una gran señal al mercado y nos situaría también a nosotros en las mejores prácticas internacionales. Y la tercera y última de este tema, ¿sería partidario de vender el porcentaje de acciones de la Nación en Telefónica? En Coltel, pues yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, es porque primero es una participación minoritaria. Segundo, es un sector que está altamente competido. Y tercero, a la Nación no le reporta realmente un beneficio significativo. Y creo yo, y esto de pronto es pensando en el rol también del Estado, y es que este es un sector donde realmente fallas de mercado que estén corregidas por esa participación no están.
Yo creo que el Estado corrige fallas de mercado en telecomunicaciones con otros programas como Compartel y otra serie de instrumentos, pero claramente en Coltel no. Y esa ha sido una discusión que viene de tiempo atrás. Yo no le vería problema y me parece que hay que saber diferenciar cuáles son los activos estratégicos que generan valor. Yo fui un defensor de Isagen y que no se vendiera Isagen, y me parece que en el caso de Coltel los argumentos son totalmente distintos. Entonces no vería problema en eso. Yo lo invito a que escuche un audio que logró nuestro compañero Carlos Castro, que es el director del Centro de Documentación y Archivo de Caracol. Uy, Dios mío. Escuche lo siguiente, esto fue en el año de 1984. Proteger la industria nacional, hacerla competitiva a nivel internacional, propiciar su exportación y desde luego que puedan atender el mercado interno, que sigue siendo un mercado grande y muy productivo. Esto desde luego se armoniza con las políticas de importación y exportación que el gobierno ha puesto en marcha, porque lo que buscamos es que Colombia tenga una verdadera mentalidad exportadora que no ha tenido y que se olvide de la política anterior de restricción de importaciones únicamente en el sentido de protegerse hacia adentro y no pensando en que tenemos grandes posibilidades en los mercados externos. ¿Se emociona usted al escuchar a su padre cuando era ministro? Sin duda, Darío. ¿Cómo era su papá? ¿Sabe por qué me toca la fibra? Porque no escuchaba la voz de mi papá hace mucho rato. Casi que le digo que es la primera vez que escucho esa voz desde que murió. Por eso se la pusimos. Yo lo conocí al doctor Iván Gran Duque ser humano. Escobar, lo conocí como gobernador de Antioquia, lo conocí como 2 veces ministro, lo traté, teníamos amigos comunes, un grupo de discusión intelectual, almorzamos con mucha frecuencia, siendo ministro y siendo exministro, siendo congresista, y un hombre muy preparado, como usted lo ha demostrado también en el día de hoy. Un gran hombre, un gran colombiano. Que estaría muy Gracias por feliz permitirme en estos escuchar días. esa voz. Se la vamos a regalar, doctor Iván Duque. de Y verdad. además, ¿sabe qué Y otras que tenemos guardadas. ¿Sabe qué me conmueve también? Que yo era un muy niño cuando él estaba ejerciendo el Ministerio de Desarrollo, pero fue un hombre dedicado a la defensa de la industria nacional. Él fue además promotor del Premio Nacional de la Esa herencia Calidad. le queda a usted para como compromiso. Sí, y además esa ha sido mi línea siempre en favor del emprendimiento y en favor de la industria colombiana. Pero de esa época me acuerdo muchísimo. Es que usted me trajo muchas imágenes. Él estaba promoviendo el Premio Nacional de la Calidad. Y en ese Premio Nacional de la Calidad recuerdo que fui con él a la primera entrega, una de las primeras entregas en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Muy similar muy por esa época de esa intervención. Y mire lo que son las cosas. No escuchaba la voz de mi papá desde hace 2 años. Y todavía lo sacude. Me sacudí. Los hombres también lloran aquí en Caracol. Le agradecemos profundamente. Ha estado usted durante 1 hora 42 minutos en nuestros estudios. Sabemos que tenía otros compromisos. Le apreciamos y valoramos que haya cumplido esa cita que la pactábamos desde la primera vez que vino. Aquí con Red Más, con Juan Lozano, con este equipo periodístico, y creo que los colombianos tienen muy claro quién es Iván Duque Márquez, qué es lo que piensa y qué es lo que puede llegar a ser. Muchas gracias, Darío, muchas gracias, Juan, Erika, Darcy, y un saludo muy especial también a toda la audiencia de Caracol. Miren, estamos a pocos días, esta será quizás nuestra última entrevista en esta etapa, y quiero decirle a todos los oyentes, desde lo más profundo de mi corazón, que aquí han conocido nuestras propuestas. Yo quiero gobernar para todos y con todos los colombianos, y quiero ser un presidente que entregue su vida para unir a este país, que pasemos la página de la política del odio, que no nos dejemos llevar por los discursos del anti, y más bien construyamos ese país de legalidad, emprendimiento y equidad por el que queremos darle el mayor bienestar a los ciudadanos. Y aquí despedimos esta transmisión especial con los amigos de Red Más, que regresan a su programación ordinaria, como también la cadena Caracol de Colombia. Y estamos listos a llevarles todos los momentos, no solamente del Mundial, de lo que va a acontecer en el día de hoy en cuestión de 40 minutos, sino también del ajuste electoral del próximo domingo. Y creo que estaremos en capacidad de decirle a los colombianos, desde luego con las cifras oficiales,
quién será el presidente alrededor de las 5:20 de la tarde. Darío, me deja hacerle la pregunta de nuestro sondeo al candidato Iván Duque, porque mire, ya tenemos a esta hora 7.300 votos. Por supuesto. La gente está participando de manera masiva. ¿Quién cree que ganará el Mundial, candidato Iván Duque? Tenemos varias opciones. Brasil, no está Colombia, Alemania, España y Argentina. No se anticipe, Darcy. Bueno, estos son los más opcionados de acuerdo con los pronósticos. Pues yo sigo que insistiendo que mi favorito es Colombia. Yo voy a hacerle mucha barra a ese gran equipo que tenemos. Creo, la verdad, que este es el mejor equipo de la historia de nuestro país. Mi segunda opción, me gusta mucho la selección española y además creo que este va a ser el Mundial de Andrés Iniesta. Tengo esa idea. Y yo también sí tengo pues que reconocerlo, tengo una gran admiración por Lionel Messi, por Argentina. Esa es una gran selección. Los resultados van así. Espere, César, y le cuento sabe, los bueno, resultados. además, óigame, César, a propósito voy a decir una cosa y no es una cuña. Qué berraco libro el que sacó sobre la selección. Mi hijo ahora lo vi subrayando con un marcador para que usted sepa. Qué bueno, me debe la foto con el libro. Sí, señor. Mire, sí, señor, 60% hoy se Brasil, la cumplo. 60% Brasil, de nuestros oyentes y tuiteros, 25% Alemania, 11% Argentina y 4% España. Todavía puede...